Hola, buenas noches. Otra noche con conversaciones con el equipo Zulú. Hoy lo hacemos el viernes, que en principio es el día habitual. Por cierto, hoy, 1 de octubre, aunque ya no estamos en octubre, ya estamos en día 2. Recuerden el aniversario ese de esas cosas tan graves que pasaron en Cataluña hace unos cuantos años. Primero de todo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer, como siempre, vamos a hacer un doble formato. Primero vamos a hablar de los temas de actualidad. Como vamos a tocar muchas de las preguntas, vamos a agruparlas, incluso haremos alguna pregunta en medio y dejaremos alguna pregunta luego para el final del programa. Realmente la avalancha de información esta semana ha sido muy grande, nunca mejor dicho, y realmente hablamos nosotros del dulce septiembre y parece que este octubre para el gobierno va a ser el horrible octubre, pero va a ser un mes, creemos, de mucha información. Y si les parece, vamos a empezar. Primero, antes de todo, recordar el tema de la isla de La Palma. Esperemos que no pase como lo que nosotros comentamos que pasaría en Afganistán y pasó, que al cabo de unas semanas se olvidaría, porque realmente creemos que es una situación grave y es una situación que hay que estar pendiente, porque al final la desgracia de las personas es algo que todos debemos estar interesados. ¿Hay algún tema sobre La Palma que podamos decir? Bueno, puntualizar las primeras ayudas que se han dado por parte del gobierno, que parece a todas luces que se va a quedar muy corta, visto la magnitud de la tragedia por el volcán. Eh, y bueno, en el sentido positivo no hay que lamentar ninguna vida, pero aún así pues entiendo que la situación tiene que ser bastante trágica en la zona. Entonces, bueno, desde aquí mandarles un abrazo a los palmeros y muchos ánimos y que acabe lo antes posible para ellos. Perfecto, nos unimos a ese abrazo a los palmeros y empezamos con los temas. Vamos a empezar el recorrido de hoy hablando de temas judiciales y vamos a empezar con un clásico. Algunos reconocemos que es un tema que ya nos da mucha pereza. Vamos a hablar obviamente de Puigdemont. Nos da mucha pereza, pero entendemos que hay que seguir hablando. Recordemos, el lunes Puigdemont tiene en principio que ir a Italia, a Cerdeña, para presentarse delante del juez para ver qué decide. Recordemos que hay dos líneas, la que defiende la abogacía del Estado diciendo que aquí, en pocas palabras, que aquí no ha pasado nada, y la que defiende Llarena que hay que traerlo a España. Entre medio, Puigdemont pues hoy ha presentado un escrito en el Tribunal Europeo volviendo a pedir inmunidad. Imagínense qué claro debía tener las cosas para que vuelva a pedir inmunidad. O sea, que claro tampoco lo tiene, porque al final el Tribunal italiano hará caso a la política, al poder ejecutivo o hará caso al sistema judicial, en este caso al poder judicial. ¿Cómo vemos el tema de Puigdemont? Bueno, yo ya casi que me atrevo a llamarle Willy Fogg de las vueltas que da el hombre, porque no para quieto de viajar y de llamar la atención. Hace muchos meses dijimos que por agosto o septiembre se volvería a activar el asunto de Puigdemont. Casualmente tenía un viaje a Italia, donde ha sido detenido. Es curioso porque cuando se le detuvo empezaron a oírse teorías que nosotros la verdad que nos reímos desde que lo había forzado el gobierno para indultarle, cosa imposible porque ni siquiera está juzgado, que era una campaña para acercar las posiciones en la mesa de negociación que había en Cataluña. Y al final, bueno, es la constatación de que, como tú mencionas, el propio Puigdemont no tiene ni siquiera, ni él ni su abogado, el señor Boyer, tienen muy claro la situación judicial de Puigdemont. Parece ser que no entienden o no les termina de gustar las últimas decisiones de los órganos judiciales europeos, órganos a los que ellos han acudido, y ahora, bueno, hay que ver que se presente al juzgado italiano. Todo parece pensar que sí, porque si no estaría en fuga también en Italia, lo cual no creo que le pusiera en una posición muy favorable. Pero es una situación que realmente eh, cansa en el sentido de que no aporta nada nuevo ni al independentismo. Ya creo que ya ni siquiera aporta atención. Quiero decir, ya no es novedad y el reloj lleva corriendo hacia atrás mucho tiempo y llegará un momento que, aunque Puigdemont no lo crea, vendrá detenido a España. Y yo lo que sí que quiero destacar de todo esto es el juez Llarena, los bemoles que está mostrando como representante del Estado, en este caso del Tribunal Supremo,
contra el gobierno, porque bueno, no sé si la gente habrá podido leer la carta donde dice a las autoridades judiciales italianas que hay que seguir adelante con la detención, donde básicamente tacha a la Abogacía General del Estado de un órgano no judicial, es decir, un órgano politizado, por así decirlo, y que lo que dicen ellos que no tiene nada que ver porque responden al gobierno, no a un órgano judicial competente en España, lo cual nos hace también darnos cuenta bueno, de la importancia del papel que está teniendo. ¿Qué pasará el lunes? Bueno, como no soy experto en legislación italiana, puede quedar libre o puede venir detenido a España. En cuanto a la decisión de la justicia europea, parece estar claro que no tiene inmunidad y recordemos que la inmunidad la tenía únicamente en acciones relacionadas con el cargo de parlamentario europeo, no que tenga independencia, sí, bueno, que sea inmune 24 horas. Entonces, es cuestión de tiempo. Sí, porque aquí sí que hay una cosa que también está clara, que estos movimientos generan nerviosismo en el propio gobierno, lo explicamos. Parece que Esquerra Republicana, por cierto, quien vive en Cataluña o quien vive en Barcelona se habrá dado cuenta que el independentismo ya no mueve a nada. Recuerden, el otro día vino Su Majestad el Rey y el Rey Sánchez, el presidente Sánchez, perdón, a inauguración del Salón del Automóvil, y apenas una veintena de personas protestaron quemando unas banderas y todo eso. Con lo cual la realidad de la calle es la que es, pero también es cierto que si fuera detenido Puigdemont, parece que Esquerra tendría dificultades en apoyar un gobierno que ha detenido a Puigdemont, y eso pone nervioso a la Moncloa porque los presupuestos generales del Estado, entre otros, dependen de Esquerra. Sí, al final es un castillo de naipes y es verdad que Esquerra Republicana parece estar siempre jugando en esas dos bandas, pero llega un momento que te tienen que pillar por algún lado, ¿no? Es verdad que Junts siempre tiene esa búsqueda. En este caso, en los últimos días, a través de Laura Borràs, que ha vuelto a decir que había que propugnar una independencia y una autodeterminación, y de vez en cuando se repite esto de amnistía y todo esto, pero claro, la realidad de Esquerra es la que es y la realidad del gobierno es la que es que necesita a los partidos independentistas. Entonces, obviamente, una detención encima por unas autoridades europeas que les da exactamente igual la relación. Es decir, tú estás en el sistema como prófugo de la justicia, salta en cuanto pasas el pasaporte, no hay más. Se han visto en una situación de repente de tener que gestionar un problema que no consideraban y que les ponen en un serio aprieto a la hora de, pues, como dices, de los presupuestos que se están negociando y donde ya se ha visto, y no una vez, sino varias, que Esquerra Republicana o de los partidos independentistas, tanto de Cataluña como del País Vasco, son sumamente importantes. Entonces, es otro problema más para un gobierno que parece que no le dejan una semana tranquila. Sí, porque al final es curioso. Imaginemos la situación, que es puestos a imaginar, que el lunes, por lo que sea, el juzgado italiano decide enviar a Puigdemont a España. Creemos que eso podría incendiar mucho, no Cataluña a la calle, digámoslo también claramente, sino la política. Seguramente habría problemas en el gobierno catalán, ya veríamos si aguantaría ese movimiento, y seguramente habría muchos problemas en la relación Esquerra-PSOE, porque Esquerra no podría decir otra cosa que aquello de que no, independencia, amnistía, porque no tendría otro argumento de cara a los suyos, porque parece que tiene controlada bastante la calle. Estos movimientos que hemos dicho de estos días, que ha habido Venida del Rey, etcétera, etcétera, donde la calle ha estado totalmente tranquila, no dejan, sin lugar a dudas, de significar una cosa, que quien controla la calle es Esquerra, pero ojo, si se les va la mano, por ejemplo, deteniendo a Puigdemont, que quizá ahí ya no controlarían toda la situación. Y podríamos entrar en un escenario que creo que sería difícil de planificar y de pensar. En nivel político, creo que en la calle no se notaría fuera de algún día de incidentes. Bueno, hay informaciones, eso sí es cierto, que en caso de la detención y entrega de Puigdemont sí se trataría de convocar
por parte de pues, grupos radicales, en este caso alguna manifestación, intentando emular los disturbios de hace unos años, los serios de a lo largo de esta semana. En el ámbito político, el que más tiene que perder está claro que es Esquerra, porque tú lo has explicado, controla la calle, pero también tiene un discurso en una línea que en el momento que no defienda o no critique la entrega de detención, y ya no solo a Europa, sino, claro, aquí ya, ojo que se puede liar incluso a nivel diplomático un problema, porque puedes tener un partido regionalista de un país diciendo de la Unión Europea según qué cosas y de Italia según qué otras. Es decir, a mí no me sorprendería ver a algún señor de estos con el gorrito llamando al juez italiano fascista o sabe Dios. Eh, y Esquerra tiene una situación bastante complicada, primero con su votante en cuanto a lo que pueden o tienen que vender si se entrega a Puigdemont. Segundo, parece muy difícil que cualquier tipo de gobierno en la Generalitat pueda sostenerse. Vamos, nosotros lo encontramos ciertamente eh, difícil porque se pierde al final el statu quo y el foco volvería a Junts en vez de a Esquerra. Y luego el PSOE, bueno, pues el PSOE ya, como comentábamos hace 2 minutos, tiene el problema de que tiene que hacer un encaje de bolillos de una situación realmente que no hay mucho donde agarrarse, ¿no? Entonces es una situación un poco impredecible en ese sentido y que puede salir por cualquier lado. No, sí, lo cierto aparte es que en el caso, vamos a esa hipótesis de la detención, ese posible pacto que ya se ha hablado y que se ha ofrecido Salvador Illa para, por ejemplo, apoyar a Esquerra Republicana si se deshace de Junts per Cat, parece que sería inviable en Cataluña, incluso la Cataluña no independentista, muchos no entenderían ese complot, digamos, entre Esquerra para asirse al poder con el Partido Socialista mientras Puigdemont acaba en la cárcel. Ya sé que desde el resto de España a lo mejor no se acaba de entender, pero al final hay mucha gente que lo que quiere y desea es que todos acaben en el mismo saco, hablándolo mal. Y eso de que los independentistas cada uno vayan por la suya y que fueran apoyados por el Partido Socialista, obviamente tampoco se entendería en España, que se apoyara un partido que, como dices, puede estar insultando mañana al juez italiano diciendo barbaridades sobre Europa. Claro, al final aquí se plantea un escenario que no lo estamos hablando a lo mejor como se debería, de qué pasaría si el PSOE permite, digo el PSOE porque lo del PSC, pues sí, es el PSOE en Cataluña, pero es el PSOE. Como partido apoya un gobierno de, de independentistas. Es decir, eso atacaría el relato del gobierno sobre la mesa de negociación, el propio relato de esa España multinivel. Es decir, sería un golpe en la línea de flotación por parte de una parte del PSOE al propio partido. Es decir, es muy difícil encajarlo y claro, tú hablas asirse al poder, ¿a qué precio? Porque al final son 4 años y puedes perder el país a nivel nacional por hacer ese movimiento en torno a Esquerra, que tampoco se entendería mucho porque además también ayudaría a levantar dudas sobre los indultos, más de las que ya se han planteado de si son legales, de por qué se han dado y demás. Entonces, yo creo que para el votante constitucionalista del PSOE sería muy difícil de entender esa situación, desde luego. Sí, y esta situación aparte nos lleva a un tema también curioso, que es la intervención de la abogacía del Estado. Es decir, que parece más que abogacía del Estado podría llamarse abogacía del gobierno. Y nos hace saltar un tema más, que es el tema de Gali, que también está en un momento incendiario. Recordemos, el lunes mismo declarará a la exministra Laya, que ha pedido su abogado, curiosamente la abogacía del Estado, primero que declarara desde Madrid de forma telemática. El juez ha dicho que no. Luego que se anulara el proceso. El juez ha dicho que no. Luego han pedido 150.000 euros, pidieron a las acusaciones para mantener las acusaciones. El juez ha dicho que no. Todo esto gestionado desde la abogacía del Estado, que parece que, hombre, entendemos que el Estado precisamente lo que define es a todos los que defienden una serie de derechos y libertades, no a un partido político. Y esto nos lleva a hablar a la Haya o no hablar a la Haya el lunes. Pues hombre, obviamente detalles de la defensa los desconocemos, pero es una situación que si habla, daña al gobierno, si calla, daña más al gobierno. Y al final también hay que reconocer una cosa, detrás de todo esto hay una guerra y unos mensajes cruzados entre Abogacía del Estado y el Tribunal Supremo,
O sea, es una plataforma para muchos y para decir muchas cosas. Eh, Laia, honestamente pensamos que si habla no va a ayudar en nada al gobierno porque ha demostrado, y es algo público y cualquier persona que ponga cualquier tipo de declaración de esta señora, eh, digamos que no tiene la capacidad suficiente a nivel verbal de poder escurrir el bulto, ¿no? Y menos ante un juez y ante unos abogados que seguramente sepan lo que hablan y sobre todo se nos olvida una cosa. Aquí no está imputada, bueno, investigada, perdón, porque se ha oído ruido y ha dicho el juez, la voy a llamar a ver qué me cuenta. Tenemos a un teniente general del Ejército del Aire y a un número 2 de un ministerio señalando directamente a esta persona. Es decir, no tenemos a gente que se presuponga que no tiene una credibilidad. Entonces, bueno, habrá que ver la defensa, habrá que ver el asunto y obviamente si ha cometido un delito, que no sabemos aún, presuntamente, hay que ir hasta el final. Y ojo, como gobierno hay que recordar una cosa. Iván Redondo no está. Yo quiero saber cómo gestiona Moncloa una declaración de una exministra de hace un mes. Ojo, ¿eh? Porque nos podemos. Viendo el departamento de relaciones públicas que tiene Moncloa en las últimas semanas, puede ser un desastre tremendo. Sí, porque imaginemos, como hemos hecho con Puigdemont, imaginemos que el Haya dice, no, mire, a mí me llamó, no sabemos cómo son las comunicaciones, ¿eh? O me indicó el presidente Sánchez que este señor tenía que entrar. ¿Será tildada de traidora, de mentirosa? ¿Se asumirá? ¿No se asumirá? Claro, es una decisión en cuanto a comunicación y algunos insistimos, que no sé si estaremos de acuerdo, en que estamos hablando en el conjunto de todas las cosas que ha pasado en este gobierno, seguramente de un tema entre comillas menor. Esto no son los 120.000 muertos, no es la caída de la economía, no deja de ser una chapuza, vamos a decirlo así. Pero que es curioso que llegue tan arriba, seguramente también por la paciencia del juez y por la incapacidad de las personas, si hablamos en este caso del Haya, de que han estado dentro de la gestión de gobierno, porque el Haya parece un eslabón débil. Sí, a ver, era un eslabón débil del gobierno porque es verdad que tenía un perfil no muy público, pero yo te digo una cosa, creo que aquí hay que romper una lanza a favor de la señora Laya en caso de que decida actuar de la forma que procede, que es apuntar al culpable. Es decir, si tú has recibido una orden ilegal, aparentemente, del presidente del gobierno, pues hay que pedir accountability al presidente y a lo mejor vemos al presidente investigado. Porque claro, si realmente es una orden directa de su superior en este caso, y lo dice en un juicio, aquí estamos hablando de otra cosa. Y a mí me gustaría saber también qué pasaría si de repente investigara a un presidente del gobierno por una decisión así. Y tú lo has dicho, es una gilipollez, hablando en plata, es una tontería. Es una tontería, pero lo hemos dicho muchas veces. Los grandes imperios, los grandes mafiosos, si se me permite la comparación, siempre caen por cosas pequeñas, ¿no? El diablo está en los detalles. Sí, sí, que se lo Y digan al Capone. efectivamente, el diablo Bueno, que está. nos digan que está muerto, obviamente, pero en su momento. No, no, y hay una cosa, perdona que te interrumpa, hay una cosa también curiosa que nosotros estamos comentando como opción, porque claro, en el momento que pasan estos hechos, todavía estaba Iván Redondo en el gobierno. ¿Podría ser que la orden viniera directamente de Iván Redondo? Que entendemos que tampoco le importa un carajo el tema de Gali, No, pero pero imaginemos que deriva al Haya a esa posición de Iván Redondo, que tampoco es aforado ahora, y podría complicarse más el tema, porque significaría al final que Iván Redondo ejercía de vicepresidente, sin serlo, sin haber sido elegido. Podría darse esa situación también. podría pasar, sí, pero al final Iván Redondo era el director del gabinete. Se entiende que un director de gabinete no va a tomar una decisión así. Luego vendría de el presidente. Yo sinceramente me cuesta, bueno, es verdad que estos últimos meses ya cualquier cosa que parezca que no va a pasar, pasa, pero sería una torpeza desviar la defensa en torno a atacar a Iván Redondo, porque claro, aquí se nos olvida una cosa, estás en sede judicial y te estás jugando cárcel, supuesto si hay algún delito, alguna inhabilitación y demás. Eh,
aquí ya te defiendes tú a nivel personal, ¿eh? Es tu honor, literal, es tu vida profesional, literal, o incluso pasar unos añitos dentro. Entonces, aquí a lo mejor los discursos de mi relación con el presidente es sagrada, deja de serlo. Son cosas que yo la verdad que estoy expectante por ver qué pasa con el tema de Gali, porque es verdad que es una tontería, pero tiene tantas posibles complicaciones que uno no sabe dónde va a salir. Pero hombre, si se están hablando de que posiblemente la orden llegue de arriba, pues hombre, lo más arriba del gobierno es el jefe de gobierno, no hay mucho más. No, sí, sin lugar a dudas, el lunes va a ser muy interesante. Recuerden, Puigdemont, de momento, y Gali. Y tenemos también otro tema que se ha hecho más interesante, porque esta semana judicial ha sido muy interesante, el tema del Pollo Carvajal, que según parece ayer, durante la mañana, entregó la documentación que había prometido al juez, y había sobre todo dos temas importantes, que por cierto es muy curioso y es algo que nosotros queremos, lo hemos hecho en redes, alabar, que han sido publicados por dos medios nuevos, The Objective, y que dirige Álvaro Nieto, antiguo director de Voz Populi, y el debate.com, que dirige Víctor Rubio, antiguo director de ABC, dos medios que han empezado, como quien dice, ahora, estos días, ya han empezado precisamente con este tema. Y los dos temas fundamentales que aporta el Pollo son, que vamos a hablar de ellos, uno, el contrato de Garzón, donde dice que va a hacer contactos con la Fiscalía y coordinarse con la Fiscalía, que recordemos, si no decimos con mala leche, la fiscal general, la Lola, es quien duerme con Garzón, bueno, suponemos que duermen porque son pareja, y por otro lado, los fajos de billete que le daban, que saben, según parece, también ha dado cuenta el Pedro Carvajal, a Monedero antes del inicio de Podemos. Hablamos sobre 2014, incluso 2009, en algún momento, que según parece eran billetes de $100 y que según el propio Pollo Carvajal sumaban en algunas ocasiones hasta $200.000 en billetes. Sí, el tema del pollo salió en este espacio hace, pues yo juraría que desde el principio, y dijimos algún nombre y lo que iba a pasar, y la gente nos tachó casi de, pues eso, de locos. Y bueno, ha pasado el tiempo, han ido cayendo peones, y efectivamente el pollo Carvajal decía en sede judicial que tenía documentación, la ha presentado en extremis, por lo que habrá que ver también el tema de la extradición o no, si se le ha planteado algún tipo de acuerdo. Y nos encontramos Garzón, que aquí ya habíamos dicho que bueno, que era amigo de ciertos regímenes autoritarios. Yo sinceramente que un concepto de un bufete de abogados sea servicios con la Fiscalía Española me parece la mayor torpeza y la mayor gana de hacer que te entren los geos en tu casa. Pero bueno, es bastante curioso y representativo que la persona que duerme con la fiscal general del Estado gane 9 millones de euros a lo largo de X tiempo por tener por coordinarse con ella. por coordinarse con ella, que supongo que lo hablarán mientras se hacen los huevos revueltos por la mañana. No lo sé, ¿eh? Es por hacer el chascarrillo. Pero sinceramente es un concepto que si eso no es tráfico de influencias, mira, yo ya no sé qué es tráfico de influencias. No sé, pero bueno. Supongo que será un juez quien tenga que dirimir eso. Porque claro, Porque, dime. tampoco ha dado fechas exactamente de cuándo a cuándo, o por lo menos no han trascendido, nosotros no las hemos leído, de durante cuánto tiempo son 9 millones de euros, pero 9 millones de euros es un capital lo suficientemente interesante como para ver de dónde viene, si es blanqueo, si no es blanqueo, porque claro, a lo mejor a ti te meten 9 millones de euros y viene de algún sitio que no tiene que venir, entonces cuidado con el tema de Garzón. No, y 9 millones de euros, la mayoría de los mortales viviríamos unos cuantos años con ellos, por no decir toda la vida, porque son 9 millones de euros, en fin. Es un pellizquito, sí, es un pellizquito. Sí, está bien. No, si alguien quiere aportarlos, sabe que nosotros no vamos a tener ningún problema, pero que sea un poco legal. Entonces, el tema del pollo, puede ser que dentro de todos estos movimientos haya algún tipo de acuerdo, porque obviamente el pollo lo que quiere es quedarse en España, entendemos que aunque sea en una cárcel, que prefiere eso que irse a una cárcel en Estados Unidos. ¿Cuál vuelve un poco el escenario ese de confía, como él lo ha dicho, confío en la justicia española, no en el gobierno de España? Lo dijo el otro día en un comunicado el martes. ¿Realmente está apostando por la justicia o está obviamente apostando por una salida para él? Bueno, al final una salida por él depende de creer en la justicia de manera absoluta, en el sentido de la justicia española. Yo vuelvo a decir algo.
el ataque que está sufriendo la justicia española, yo creo que no somos conscientes de lo fuerte que es. Y que alguien de fuera venga y dé esa lección, creo que es cuanto menos representativo. Yo voy a hacer un inciso muy rápido. Supongo que la gente habrá escuchado a Eduardo Madina en los últimos días decir que él nunca quiere que los jueces voten a los jueces porque cree que no es justo y decía algo de las asociaciones de jueces. Este era el bueno del PSOE, cuidado. Este era el bueno. Este era el Sí, bueno sí, del sí, PSOE. Y, correcto. y dice que no, que los jueces no pueden elegir a los jueces. Y lo digo porque al final que una persona que esté en una situación como la que está de poder ser deportado a Estados Unidos, extraditado a Estados Unidos por un delito como el que se le apunta, esté creyendo en España y tenga los arrestos de sacar un comunicado y decir no creo en el gobierno de España, pero sí creo en la justicia española, creo que es algo bueno. Luego, has dicho una cosa, el Pollo Carvajal puede conseguir un acuerdo y no por acabar en cárcel aquí, ¿eh? Al final, tú das información y si el Pollo Carvajal no tiene ninguna investigación en España, puede estar en un piso franco, en un servicio de protección de testigos, por así decirlo, aunque en España no existe como tal, y no ser extraditado a Estados Unidos nunca. Vale, que eso en el fondo, y hago una pregunta de ignorante total, ¿sabes las típicas películas americanas que Ujú. los colocan en Iowa y los dejan Sí. allí en una casa y tal? ¿Eso existe en España? O sea, testigos protegidos hasta el nivel de crearles una nueva vida. A ver, es que el primer problema que encontramos en la legislación española es que la figura como tal de testigo protegido al nivel de Estados Unidos no existe. Es más una protección a nivel de papel, es decir, a nivel del proceso judicial, que de la vida y obra del susodicho, ¿no? Esto no es como en Estados Unidos, que se recoloca realmente, pues te cambian a, yo qué sé, te llevan a Wyoming a una granja y a criar vacas. En España como tal no existe. Lleva muchos años. Mira, hay tres reformas que la gente que se dedica a estos temas quieren hacer hace varios años, aparte de la del Consejo General del Poder Judicial. Primero, que la instrucción la lleve Fiscalía, es decir, que los que investigan sea Fiscalía, no la policía. La forma de acceso a la judicatura. Y tercero, que se establezca un servicio de protección de testigos como tal, porque hay muchos casos, sobre todo de carácter económico, que son los que siempre se dice que hieren más al Estado, porque la gente no quiere colaborar. Para que te hagas una idea, hay gente en Estados Unidos que se dedica a pegar chivatazos de gente y gana una cantidad ingente de dinero por ser un chivato, porque están protegidos. Esto en España no pasa. Entonces, claro, pues al final el Estado quiere mejorar su funcionamiento y ya te digo que bueno, que es algo interesante a estudiar. Y el Pollo Carvajal, pues a ver qué pasa. A lo mejor se lo encuentra alguien por Denia paseando en unos meses, yo qué sé. Sí, sí, sin lugar a dudas va a ser otra semana en este tema apasionante. La justicia, sin lugar a dudas, no sabemos, somos irónicos ahora, ¿eh? No sabemos si está enfrentada al gobierno o no, pero está haciendo un trabajo o por allí está pasando un trabajo excepcional que hay que estar muy atento en los próximos días. De la misma forma que hay que estar atento al PSOE, al gobierno en este caso. Recordemos, el domingo, programa de Évole con Redondo, no se sabe, está filtrado, perdón, está totalmente el tema, digamos, cerrado a 22 llaves sobre si dirá o no dirá nada, en una semana que tenemos, por ejemplo, la huelga de los maquinistas y que cada vez se ve más violencia en las calles. Violencia, hablamos de violencia ordinaria. Recordemos un asesinato antes de ayer, la estación de Abando de Bilbao, repetidos incidentes en diversos puntos. Da la sensación de que la gente está muy descontrolada, de que hay una sensación intensa incluso de violencia en la gente, de necesidad de desbravarse y utiliza la violencia como canal para hacerlo. Sí, la situación está tensionada y al final de aquellos polvos de los confinamientos, pues vienen estos lodos, máxime cuando la gente pues se ha visto secuestrada ilegalmente. Y lo digo porque hay jueces que lo han dicho, no es una persona aquí soltando un comentario.
sin más. Entonces, la situación está muy delicada. Es verdad que hay un silencio de radio por parte de medios de comunicación en torno a según qué delitos o qué tipo de delitos, y usar los delitos, en este caso de sangre, como arma política, pues nos lleva a una situación donde a nivel criminal todo se está complicando. La policía lo lleva avisando o se habla entre ellos desde hace mucho tiempo. Eh, También creo que es destacable que esté empezando a haber algún tipo de movimiento de trabajadores públicos o algún tipo de manifestación, porque era muy raro, ¿no? Que nadie saliese a la calle y a, bueno, pues a reclamar lo que considere oportuno. Y es verdad que la situación en cuanto a seguridad pues se está viendo desbocado. Bueno, en Cataluña, en Valencia, por ejemplo, con el tema del botellón, resulta que tienen la ciudad ardiendo noche sí, noche también. Hay que empezar a tomar medidas. Creo que hay un problema de que se peca de bonismo en la sociedad, o que se quieren tapar ciertas cosas. Y bueno, hay a veces que el Estado tiene que hacer el uso legítimo de la fuerza y debe hacerlo. Y sobre lo que comentábamos al principio, que hemos mezclado muchas cosas de golpe, ¿eh? Es decir, la sensación, por ejemplo, vamos por partes hacia atrás, de esta huelga de maquinistas de Renfe, que aún le faltan unos cuantos días de descontrol total, según parece, de incumplimientos de servicios mínimos, y al final quien lo paga son los ciudadanos. Podemos estar volviendo, que hemos estado mucho tiempo sin huelgas de estas, que podemos decir hasta salvajes. Podríamos estar volviendo a que los sindicatos empiecen a calentar en la banda pensando que quizá cambie el gobierno y tengan entonces que actuar, hipócritamente, obviamente, pero puede ser una sensación esta, estos primeros avisos, que curiosamente no son de sindicatos, entre comillas, que podríamos decir de clase, en este caso de maquinistas, no es UGT, no es comisiones, sino son sindicatos, digamos, paralelos que ven un gobierno, al final lo que ve los partidos como Esquerra o Bildu, gobierno débil, oiga, vamos a forzar a ver si nos dan más cosas. Tú lo has dicho, al final en una situación de debilidad tú tienes una posición en la negociación muy positiva para tu voluntad. El problema es que decides ir contra la gente está muy harta y a lo mejor, primero, te encuentras a la gente en contra, y segundo, a lo mejor hace que la gente se active y, y salga a la calle. Además, a mí hay una cosa que me sorprende bastante, que es la única gente que ha salido a la calle en estos 2 años ha sido tildada de fascista y que salía por tonterías, ¿no? Las múltiples manifestaciones que ha habido, que sí con la del coche de la bandera, que sí lo de Colón, que sí, todo esto. Es muy raro que un país esté callado un año y medio y que un país no salga a hablar de una manera o de otra. Y sobre tu pregunta de los sindicatos ahora mismo saben que, independientemente de que haya un cambio de gobierno, pongamos en un mes, estoy poniendo un escenario imposible, no va a valer la de, oye, ya estamos aquí de vuelta. Creo que los sindicatos ahora mismo tienen un serio problema y les interesa poco, más bien poco, digo los sindicatos, pues como tú mencionabas, UGT, comisiones y demás, tener poquito foco mediático en sus cabezas, porque no creo que estén en una posición muy favorable ahora mismo. Ujú. Y tenemos luego el domingo Évole con Redondo. ¿Saldrá algo? ¿No saldrá nada? ¿Está bajo llave todo? No tendría sentido que saliera nada, y menos en semanas como estas, donde parece que incluso hasta lo de Redondo está casi pasado al olvido, prácticamente. Sí, yo he pensado cuando vi el tráiler, que además es una burda copia de una gran película, pero bueno, eso es otro tema. Ah, Pensé, no sé si recuerdas un especial que hizo Évole sobre el 23F. Sí, aquel que era todo mentira, Sí, sí. pues eso, una absoluta basura, que era básicamente ficción. Eh, yo creo que a nivel periodístico no. Hay dos opciones: o es una bomba nuclear y absoluta y es el fin, o es un programa básicamente para adorar la píldora a Sánchez y venderle como el salvador que ha aparecido entre los cielos y ha bajado entre nosotros para ayudarnos.
yo creo que va a ser más lo segundo que una bomba. ¿Y se prestaría redondo a eso? Bueno, a ver, él ha dicho que su relación es sagrada, ¿no? No, yo no sé qué significa eso. Él no suelta prenda. eh, si no, no sé de qué van a hablar. Bueno, del queso y de Azábal igual, Sí, o de pero las parejas de Pablo Iglesias, vete a saber. no lo sé. Vale, si te parece, pasamos a la otra parte del gobierno, que es Podemos, que parece que es hasta más divertida, en cierto sentido, porque, por cierto, recordemos que en el PSOE hoy se cumplían años de cuando echaron a Pedro Sánchez del partido. Hemos comentado hoy en el programa del Segundo Café que está bien, como las hemerotecas digitales existen y es fácil de buscar, que vean en aquellos días de hace, creo que eran 4 o 5 años, cuando se fue o largaron a Pedro Sánchez, que lean los comentarios y las editoriales, que ponían a parir a Pedro Sánchez todos los que ahora le están apoyando. Eso que algunos llamamos la prensa prostituida, que de verdad da mucha pereza hablar de ellos. Pero nos vamos, si te parece, a Podemos, con los últimos movimientos, la salida de Noelia Vera, la posible vuelta de Pablo Iglesias, que se está comentando, los problemas con los egos de Yolanda Díaz, la huida, vamos a decirlo así, del director de redes, el generador de trolls, el que controlaba toda la maquinaria troll, el tal Macías, que también hoy ha dimitido y se ha ido del partido para irse curiosamente con Monedero. Suponemos que da para mucho los billetes. Y en pocas palabras, la sensación que tenemos algunos de que Podemos ya está totalmente en el barranco y que están en esa situación de sálvese quien pueda, que Yolanda Díaz quería liderar de la mano, creemos algunos, de Pedro Sánchez, que la había introducido desde las encuestas, etcétera, para potenciar su imagen, cuando vio que empezó a volar libre, porque se creyó el personaje. Algunos creemos que Yolanda Díaz es tan ignorante que se ha creído el personaje y se ha creído que la gente la quiere y la va a votar. Y se rodeó de esas 4 jinetes del apocalipsis que han sido un fracaso. Oltra, Colau, Rodríguez, que ni ha salido al partido, y Errejón, que bueno, está por sus cosas, saben esto de karate, que dar pataditas. Y la realidad es que todo eso se ha coartado. Parece que Sánchez no le gustaba que fuera por libre. Incluso los rumores es que Yolanda Díaz podría acabar sumándose al PSOE como una ala más izquierda del partido. Todo kafkiano. Bueno, todo kafkiano y todo mencionado aquí desde hace tiempo, que también creo Sí, correcto. Hay que decirlo. hay que Sí, en decirlo eso. no por nada, sino porque, oye, hay cosas que llevan su tiempo y esto no pasa de la noche a la mañana, porque yo he leído comentarios y me han llegado comentarios de no entiendo nada que está pasando porque Yolanda está así porque lleva meses donde se ha creído el personaje, donde aquí, honestamente, tú hablas con el entorno de Podemos y te dicen primero que el partido está muerto, o sea, es algo que se entiende. Y segundo, hay una guerra civil al punto lo hemos comentado fuera del programa. La secretaria general del partido no es Yolanda. Se quedó como heredera de facto, ¿no? Que salió Pablo Iglesias como diciendo que era su sustituta porque el partido estaba así. Pero ojo, el votante de Podemos no la votó a ella como secretaria general. A nivel orgánico, pues, hay gente que dirá que no tiene nada que ver, pero hombre, se sabe muy bien que Yone Belarra y Yolanda Díaz no es que tengan una relación personal y unas ideas por la misma línea. Dicho esto, a mí que salga Yolanda Díaz hablando de egos me hace bastante gracia. Bastante porque, bueno, al final eh, ella está ahí por ego, básicamente. Dijimos lo del PSOE porque había gente en el PSOE que temía que ese movimiento ocurriese, porque claro, esto sería como la unión otra vez de lo que era, bueno, de lo que es el PC con el PSOE. Entonces había mucha gente dentro del PSOE que veían ese movimiento como muy simbólico, ¿no? Como de una vuelta a tiempos pues pretéritos, aunque a algunos les gusta que sean actuales. Y hay mucha gente del PSOE, de varones del PSOE y gente del PSOE que no quiere a Yolanda en el partido ni de ninguna manera. Pero es verdad que es una cosa que se puede plantear. Primero porque no creo que funde un partido ella sola. Yo, por lo que tengo entendido y por lo que nos cuenta la gente dentro de Podemos, han dicho basta. Eh,
Y resulta que hay una cosa que creo que es justicia poética. Yolanda Díaz está haciendo con Podemos lo que Podemos hizo con Izquierda Unida. Aprovecharse de los votos del organismo, del aparato, para hacer su carrera y demás. Eh, Cuidado con lo que deseas, ya lo hemos dicho alguna vez. Yolanda Díaz se ha convertido en un problema para Pedro Sánchez, se ha convertido en un problema para Podemos y seguramente se ha convertido en un problema para sí misma. Eh, y fuera de la política, bueno, pues supongo que volvería al derecho laboral y poco más, porque bueno, no tiene un perfil tampoco para mucho más. No, nosotros comentamos el otro día y supongo cuando lo escuches, si no lo hayas escuchado, de acuerdo, que se está buscando una posición, creemos, en el mundo de los sindicatos. Mira lo que te digo, es decir, porque profesionalmente es negada, vamos a decirlo, y sabe que se vive muy bien en ese mundo y a nadie le extrañe que en caso de volver a fracasar la política, ya lo hizo en Galicia, ya lo hizo en Ferrol, etcétera, 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 se acabe acoplando al mundo de los sindicatos donde parece estaría cómoda. Y al hilo de lo que dices, por cierto, una cosa interesante, lo que decías de sustituir el modelo en su momento de Izquierda Unida, está claro que parece que hay dos líneas dentro del Partido Comunista, la de Santiago, que parece que apoya digamos, al aparato, a Belorra, a Belorro, a Montero y toda esta gente, y por otro lado tenemos Garzón, que parece que se apoya más en el tema de Yolanda Díaz, es decir, incluso los comunistas empiezan a dudar. A ver, Garzón es otro que quiere sobrevivir y se acerca a lo que A lo que sea. a lo que sea que vea que tiene algo de posibilidades. Yo lo sigo diciendo, y se habla poco de la importancia de Izquierda Unida en Podemos. El principio del fin de Podemos es Izquierda Unida. Lo del PC creo que también se ha creído el papel y el resurgir del Partido Comunista, pero entre tú y yo creo que son una caterva de mequetrefes todo, y me da igual que me escuchen y sé que alguno lo escucha, da igual. Han tenido a la persona, al tal Santiago este que era muy cercano a Pablo Iglesias, por voluntad de Pablo Iglesias, pero fuera de ahí son gente que incluso la gente de la administración te dice que no tiene ni idea a la hora de elaborar una ley, lo hemos comentado aquí. Entonces, aquí al final cada uno juega su papeleta y te puede tocar o no, y probablemente no les toque nada a ninguno. Pero bueno, esto es lo... Tú sabes que a la izquierda le gusta mucho los piolet y matarse entre ellos, y esto es pues el enésimo ejemplo de que eh, no hay honor entre gente de la izquierda. Entonces, bueno, digo de la izquierda, de este tipo de izquierda, no de la gente de la Sí, izquierda. pero Que no se me malinterprete tampoco. no, no, no. Pero y lo curioso al final es que a mí lo que me choca, y te lo digo así a estas horas que no nos escucha casi nadie, digo, a mí lo que me sorprende es que hable de egos Yolanda Díaz. O sea, una persona que se miente en su currículum, que se crea un currículum porque no tiene nada. Una persona que todo el mundo la conoce como la trepa, una persona que encubrió el tema de la pederastia en Galicia 2 veces, en el 2009 en Ferrol y luego en el Parlamento gallego. Y habla de egos. No, Sí, yo la describo. está confundida esta mujer o yo personalmente creo que se ha querido el personaje totalmente. Yo siempre digo que la mediocridad es tremendamente atrevida. Y yo tengo una forma de escribirla que no se ofenda a nadie. Que yo hay un perfil, además es un perfil de mujer que yo la llamo Beata, que es esta gente pues de los como muy peinada, siempre perfecta, las perlitas, el collar, como que habla con esta voz casi de dulce, Sí, como de princesa sí, de de cuento. princesa de cuento, pero que luego es más mala que un demonio y que solo quiere su interés personal y todo ese tipo de cosas. Y que son las mejores madres, las mejores esposas, y luego es mentira todo. Pues esto es un poco eh, el asunto. Y al final yo creo que aquí a la gente se le olvida una cosa. Esta señora ha llegado a donde ha llegado porque estaba en el momento adecuado en un partido que nació, vio que había alguna posibilidad y se metió ahí. Es decir, no es que tenga una historia rutilante a nivel profesional que digas, Dios mío, no, estaba por allí como si puedo pasar yo y me dicen, ven aquí. Pues igual. No, no, sí, sí, realmente es lo más curioso el personaje este que se lo ha creído totalmente y que veremos a ver a dónde llega y veremos a ver también cuando gente
con poder le empieza a tener ganas, hablamos de lo que has comentado tú, de las limpiezas internas de este tipo de partidos, van a saltar cuchillos por todos lados. Y Yolanda tiene muchas candidaturas de recibir muchos. Y un apunte muy rápido. Tiene la suerte de que la situación económica, por lo que viene la pandemia, es la que es, que los grupos sociales que pueden hacer presión están calladitos porque, bueno, creo que están haciendo un acto de solidaridad. Vamos a utilizar este término si te parece. Pero esto no va a durar sine die, y en el momento que los trabajadores o la COE empiece a apretar y los sindicatos empiece a apretar, esta señora no parece tener ningún atisbo de la capacidad suficiente como para llegar a una negociación. Una persona que, recordemos, que no solo echa piedras sobre su propio tejado, sino que encima se salta a la torera las negociaciones y dice en público lo que piensa de un ministro. O sea, estamos ante un perfil tremendamente peligroso en ese sentido. Y tú no puedes ser ministra e imponer. Y esta señora viene imponiendo, que claro, detrás de esa fachada hay aquí se hace lo que yo diga. Y eso, en el ministerio que está, suele acabar mal. Y tiene numerosos ejemplos. Entonces, simplemente que se coja la hemeroteca y vea qué ha pasado cuando un ministro de Trabajo ha dicho que esto se hace así porque sí. Oh, y recordemos detalles de Yolanda Díaz en su vida, entre comillas, como ministra. Cuando sacamos el tema de los trimasters, recordemos que cuando le tocaba dar explicaciones, cogió la baja y faltó durante un día al trabajo porque, según diversas fuentes, no sé, no diremos la palabra coger una depresión, pero cogió un bajón, vamos a decirlo así. Con lo cual también queda claro que en el momento que las cosas no le funcionan, no parece que sea la persona más fuerte ni para liderar, ni para gestionar situaciones complicadas. Ojo, que van a venir y de una manera muy rápida. Bueno, están ya, y luego es verdad lo que mencionas, pero bueno, tiene la suerte de estar en un gobierno que ha cogido como costumbre no comparecer. Entonces, hasta en eso tiene suerte porque es una más del grupito. Entonces, yo que se prepare porque la situación que viene, cuando venga, que ya está aquí, pero cuando venga, vienen curvas. Pues si te parece, pasamos del gobierno a la oposición. Hablaremos de esta convención itinerante del PP, de este viaje de Ayuso a Estados Unidos, que ha vuelto, no está volviendo para estar en la fase final de esta convención del PP, que hacían chistes en alguna televisión que hemos visto, me parece que ha sido hoy, que decían algo así como le han crecido los enanos, refiriéndose a Sarkozy. Recordemos, participó en la convención, son unos cachondos los de, creo que era la sexta o cuatro, no te quiero mentir, pero han dicho, sí, mire, le han crecido los enanos y se han puesto a hablar de Sarkozy. Dices, joder, qué mala hostia que tienen algunos. Sí, me parece que era la novia del hijo de Franco, que lo ha dicho, esta que ahora es demócrata. Sí, la Martita. Sí, sé quién es. Sí, la Martita, que se ve que aspiraba sí, aspiraba a ciertas cosas y a ciertas cosas y se ha quedado por el camino. Sí, en fin. Aspiraba a tener un buen atún de almadraba, de esos buenos salvajes de Cádiz, y se quedó comiendo tocinillo. En fin, no nos despistemos. La cuestión de las convenciones del PP... que sí que es cierto que viene Sarkozy y al día siguiente le condenan a un año. Hombre, Casado también se apunta con Rajoy. Recordemos que cuando se fue acabó en un bar. Queda muy mal también, parece una canción de aquellas de los años 80, ¿cómo era? De aquellos de Camino Soria, no me acuerdo cómo se llamaban, de La noche en un bar, no sé qué. Galibinete Galigari. Sí, que parece que Rajoy debía seguirlos. Y luego se juntan, pues, gente, entre comillas, vamos a hacer la broma. Y son gente, hemos dicho que algunos potencialmente son gente brillante, como Girauta, que ha dado muchas vueltas por todos los partidos, parece que vuelve al PP. Hervías, que parecía que decía que entraba en la política, que por cierto nos sigue y a veces nos habla, que parecía que decía que venía a la política a servir a los ciudadanos y no sé qué, pero le debe haber gustado mucho, como a Lorena Roldán, y se han apuntado a un bombardeo. Conclusión, parece que el PP generar ilusión no genera mucha. No, yo creo que, y lo hemos dicho, el principal problema del PP se llama Pablo Casado. Simplemente es verdad que ha sido una buena semana. Nosotros consideramos que para el PP ha sido una buena semana en el sentido de
han tenido muchos titulares. Incluso lo de Sarkozy no deja de ser, pues bueno, un golpe de mala suerte, ¿no? Del destino. Tampoco hay que tomárselo todo. No, no, en eso estamos de acuerdo. Yo creo que ha sido la casualidad de... Pero es lo que hemos dicho alguna vez, que tiene la suerte en eso a veces el gobierno socialista de que hacen mal las cosas y la prensa prostituida, la suya, ve cualquier detallito y dice, vamos, recuerden, por ejemplo, lo que el rey no se habla con su hijo, por decir algo que han puesto en portadas. Por Sí, decir detalles, es decir, que necesitan, y claro, y les das un poco de gasolina con esto de Sarkozy porque asocia rápidamente a corrupción, etcétera, etcétera. sí, aunque creo que y mucha gente estará de acuerdo. Lo de la corrupción, yo creo que ya no vende, ¿no? Es un tema que yo creo que ya nadie toma por bueno, porque hablar de la herencia de Rajoy, yo creo que a estas alturas ya está un poco pasado. Pero bueno, volviendo al tema de la convención, ha sido una buena semana del PP, pero vuelve a quedar constatado que los pilares fundamentales del PP son, digo, en cuanto a acercamiento popular, son Isabel Díaz Ayuso y Almeida. Fuera de ahí, creo que no se puede encontrar nada. Yo es verdad que pienso que este tipo de foros, en ese formato, son muy buenos si se hacen bien, porque te permite llegar al ciudadano de otra manera. Pero bueno, cuando no sabes transmitir, pues pasa lo que pasa. Y hay muchas voces críticas en el Partido Popular como contra la forma de hacer estos eventos y de cómo ha llevado Casado todo el Congreso. Porque bueno, al final se empieza también a ver el problema que hay con el asunto del PP de Madrid, que también es un problema que lo comentamos en el último programa, que parece ser que el PP no se puede quedar quieto y que siempre tiene que haber algún tipo de lucha y testira. Y yo me quedaría de esta semana en torno al PP o a los foros, eh, a Aznar, las declaraciones que ha hecho Aznar y Felipe González, Rajoy también, pero es verdad que ha estado en otra línea, con lo que está pasando en Cataluña, por ejemplo, con la economía. Creo que Casado ha sido muy inteligente al volver a mencionar la época de reformas de Aznar, ahí ha estado ciertamente hábil. Pero bueno, el PP va a su velocidad y yo creo que está empezando a colocar sus naves por si pasa algo. Y bueno, están... Quizás hay gente dentro del partido que está de acuerdo con nuestras ideas de que mencionamos aquí de que no están haciendo la oposición que deberían. Y posiblemente veremos algún cambio en la forma de oponerse en el Congreso, que creo que hace falta al partido y sobre todo al país. No, lo que está claro, y eso también lo comentamos, lo comentaste en este caso tú, que decías de que a Casado se le dará al menos una oportunidad. Eso Sí, parece que es claro. ojo, y es algo lógico, ¿eh? O sea, Sí, 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 es sí, algo sí. completamente lógico y seguramente salga presidente, pero hay que darle, yo entiendo que Ayuso también tiene un poco recorrido, Almeida mucho menos, y que dentro del partido la mejor persona para estar, obviamente, podemos pensar que a nivel de comunicación es mejor o peor, eso es otro tema, es Casado, y obviamente si tiene la oportunidad, tiene que tenerla, y seguro que además obtiene unos réditos muy positivos. Sí, y aunque seguramente acabe ganando por la mala gestión del presidente, no por su buena gestión, pero bueno, al final los partidos es como todo, es decir, uno puede ganar 1-0 porque los otros han tirado 20 veces a puerta y no han metido ningún gol y tú tiras una vez y marcas. Eso O es. sea, que eso también es así. Si te parece, entramos en el último tema de conversación, que sería un poco hablar de la economía. Te comento una cosa de estas que pasan que ha pasado hace unos minutos. Según parece, Renfe ha empezado a abrir expedientes a los conductores, a los maquinistas que han infringido los servicios mínimos como falta muy grave que pueden acabar en la expulsión y en el despido disciplinario. Y el detalle, según ha informado Renfe, vamos a darlo por cierta esa información, que hoy tenían que haber circulado entre Barcelona, cercanías, y Valencia, cercanías, 344 trenes que no han circulado. Ojo al dato, 344 trenes que no han circulado. Y Renfe se ve que
tira por donde algunos creemos que se debe tirar. Creemos en el derecho a huelga, obviamente, pero si el derecho a huelga no cumple los servicios mínimos, también hay que ser muy exigente. Sí, yo creo que está lógicamente muy bien poder exigir tus derechos, pero el resto de ciudadanos tiene derechos y tú como servicio público tienes unos servicios mínimos que tienes que dar. Si Renfe les echa, yo me alegro y Renfe no es la empresa pública que mejor funciona dentro del país. Esto creo que todo el mundo lo sabe. Yo te soy sincero, yo creo que es un auténtico desastre. Sí, Yo sí. también lo pienso, ¿eh? Adif Pero bueno, y la Renfe son bastante, bueno, no son empresas que sobrevivirían con competencia, vamos a dejarlo en estos términos, si te parece, pero yo comparto la decisión y si tienen que acabar en la calle, que acaben en la calle. Y sí, siento ser tan contundente, pero creo que hay cosas que no tienen recibo. Y tú lo has dicho, que de Rodalíes no hayan salido 340 trenes, pues hombre, te hace ver la magnitud del problema. Entonces, bueno, creo que es interesante. sí que pensamos que todavía estaba Pardo de Vera de directora de Adif, pero veo que no, que desde julio la nueva directora es Montserrat Rayo, desconozco quién es, ¿eh? Pero bueno, al menos no estaba, recordemos, Pardo Vera, hermana de la directora de Público, los condes de Lugo, que son comunistas, en fin, cosas que pasan en esta vida. En la economía seguimos. Hablamos de lo de Argelia, según parece, se fue para allá el ministro, pero por las informaciones que están saliendo hoy, ya han salido en un par de medios, ha empezado la prensa francesa a decirlo, nos cortan a final de mes el gas. Enfado de Argelia por la posición de España con Marruecos tras haberles hecho el favor de Gali, diplomacia que acaba pasando factura. ¿De dónde vendrá el gas si no viene de Argelia? ¿Vendrá más caro? Mira, el 50% del suministro de gas de España viene por el gasoducto que se cierra. Es una presión más de Argelia, no solo a España, sino a Europa, porque bueno, Argelia también tiene la necesidad de establecer según qué relaciones bilaterales con los países de la Unión Europea y tienen un liability en este caso que es el gas. ¿Que puede ser un toque de atención porque España ha acercado relaciones con Marruecos? Podríamos considerarlo. ¿Que va a subir el precio del gas? Obviamente. ¿Que va a venir de Rusia y que veremos a ver? También. Lamentablemente no estamos en la mejor época en cuanto a las energías y el gas pues se plantea un problema que bueno, aquí se ha dicho que el embajador iba a ir, pero fuentes en el país nos dicen que eso está muy lejos de cerrarse. Aquí también entrará todo lo que es el aparato diplomático de la Unión Europea. O sea, es un tema que puede alargarse en el tiempo bastante. Porque es una pregunta muy tonta, ¿eh? Tú tienes un contrato X, imaginemos en la empresa privada, ¿eh? Por eso pensamos que deben ser unas formas de presión, que te están pagando X, suponemos un precio más o menos justo, se hace raro que quien venda diga que no quiere seguir vendiendo. Sí, o sea, si cogemos la lógica empresarial, no tiene ningún sentido. De ahí que aquí se ha hablado mucho de la soft diplomacy y esto es hacer soft diplomacy, es decir, utilizas un recurso que vendes y que como país te beneficia, como tú bien dices, vender para presionar a un país tercero o a un grupo de países para conseguir X. Argelina, obviamente, es soberano de su gas, puede vendérselo a quien quiera y al precio que quiera. Si te dice que te lo corta, pues algo hay detrás. Es decir, es como si yo dejo de vender agua porque no quiero y soy una persona que tiene un manantial. No tiene sentido que no le dé salida a un producto que además me financia. Pero en este caso es evidente que es una presión diplomática. ¿Por qué? Bueno, pues Argelia tiene muchos frentes abiertos en la Unión Europea. También tiene una relación bastante tensa con Argelia por razones históricas. Con Francia, perdón. Entonces, bueno, esto no solo afecta a España, puede afectar al total de la Unión Europea también.
Porque ¿qué régimen ahora hay en Argelia? Porque había aquello de cuando ganaron, hablo de hace muchos años, el tema musulmán, aquello se acabó, ¿no? O sea, cuando hubo el conflicto aquellos en el sur de Argelia, ahora más o menos, luego de la primavera árabe, que supongo allí también afectó de alguna manera, Bueno, es entre comillas, no es una monarquía obviamente como no, Marruecos. en Argelia no afectó, la primavera árabe no afectó, no al nivel de Egipto ni mucho menos, pero bueno, es un país dentro del norte de África, de la zona MENA, pues yo creo que estaría en el top en cuanto a estabilidad. Si te parece que utilicemos ese baremo, pues en Sí. el top 3 de países estables. A nivel democrático, pues compararlo con un régimen normal no tiene mucho sentido porque son países que se rigen de otra manera, pero bueno, en cuanto a estabilidad es un país estable, no es Libia. Vale, quiero decir que es un país tampoco que se pueda ir de vacaciones, me imagino, Sí, 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 pero de hecho es un sitio que puedes ir, muy recomendable, muy bonito y seguro, o sea, es decir, que no es un país que vas a salir por la calle y vas a ver a un tío con una AK-47. No, es un país muy turístico y además está abierto a viajar y todo, o sea, que si porque la el gente no tema, tiene. ¿se llamaban hermanos musulmanes aquella gente o cómo se llama Sí, hay un aquellos? partido político que, bueno, son partidos políticos de varios ámbitos que se No, pero me desarrollan. refiero a aquellos que había mucha violencia hace 15 años, quizá aquello ya desapareció, Eso supongo, ya que ya, ya no está. ya no existe. No. Que eran unos que ganaron las elecciones y luego no se quiso que ganaran o no sé Efectivamente, qué, sí, y se no, radicalizaron. efectivamente. Sí, que luego fueron los que pasaron a Egipto con la muerte de Mubarak y se hicieron con el poder, pero les echó a la gente y no querían irse y acabó detenido el presidente. Y Vale, son sospechosos habituales. vale, o sea, de esos que no vamos a invitar a cenar. No. Vale, nos ha quedado claro. La luz también en máximos y luego datos que esos que confirman que, y a lo mejor a alguno le va a sorprender, pero nosotros hemos insistido mucho, no sé la opinión vuestra, del tema de las previsiones. El INE dice que lo que se parecía, decía Nadia Calviño, y ponemos un nombre aquí, Nadia Calviño, de que iba a subir el 3% este trimestre, pues no, que sube el 1, o sea, un 33%, el IPC que se dispara al 4%, una bajada encubierta, obviamente, de sueldos. Recordemos cuando Nadia Calviño quería comandar en Europa y le ganó a aquel candidato, creemos, irlandés, nunca nos acordamos ni de quién era, y la frase que nos han repetido muchas veces, que realmente mucha gente en Bruselas deseaba que saliera Nadia Calviño, pero aquí se vendió como si fuera un H, una persona impresionante, una capacidad brutal, y realmente la práctica, pues no parece la ministra más eficaz que ha pasado por estos gobiernos en democracia, de economía, precisamente. Aquí creo que hay que hacer una puntualización porque sí es importante. Al final, en Europa, tú no te debes a un partido. Aunque formes parte del, yo que sé, del Parlamento y parte del Grupo Popular o del Grupo Socialista, el puesto en concreto era ser un comisario, un puesto que básicamente lo que haces es establecer las líneas generales de toda la Unión. Eh, Nos consta, y además absolutamente, que el problema que se ha encontrado Calviño en el seno del gobierno es que está dentro de un gobierno del signo en el que está, con la agenda o el portfolio de proyectos que tiene. Es decir, es su propio gobierno y su propio partido en España el que no le permite hacerlas o tomar las decisiones que tomaría. Porque es verdad que los que conocemos el trabajo de Nadia Calviño en la Unión Europea era muy competente, muy bien vista y era candidata a todo. Luego, bueno, pues estas cosas de la política, ¿no? De que en vez de a una persona competente ponen a otro porque deben un favor, porque hay otro comisario que ha conseguido la cartera, porque ha habido un cambio de los polacos que han hecho todo esto. El caso, que esto no la excluye, ojo, no estoy diciendo esto como excusa de cómo está en un partido, tiene las manos atadas, pero es así, es un hecho. Yo creo que también cuando se habla de lo del IPC, la luz no ayuda. Yo vuelvo a lanzar, no entiendo por qué no se abre el debate de las nucleares. No entiendo por qué alguien de recursos de PR, de relaciones públicas, no dice a la ministra Rivera que no hable, porque no puede salir diciendo que los precios son comedidos hasta las 10 de la mañana y lo hace medio riéndose. Yo es que de verdad hay cosas que no entiendo.
Y bueno, la situación económica, como tú bien dices, es una pérdida de sueldo en el sentido de que pierdes capacidad pierdes poder adquisitivo. Y aquí va a empezar a ver si la capacidad de ahorro de las familias sube o baja el consumo de ciertos productos y empieza a afectar a negocios minoristas y a pymes y ya volvemos otra vez a esas situaciones que ya hemos vivido hace 12, 13 años que ojalá no se repitan. Ujú. Si te parece, nos vamos a las preguntas que, como hemos dicho, hemos reducido a prácticamente una decena, ¿vale? Hemos reducido porque muchas las hemos tratado ya en el programa y si te parece empezamos con las primeras. Comentarte que, por cierto, al final, recordemos que hoy era el aniversario del 1 de octubre, ha habido, no sé si decir pequeños incidentes, a las 9, las 10 más o menos, por el centro de Barcelona, contenedores quemados, bueno, lo de siempre. Parece que tampoco va a llegar el agua al río, pero bueno, eran, por lo que hemos leído, unas 1000 personas. Bueno, ya saben estas cosas que pasan. Nos vamos, si te parece, con las preguntas. Perfecto. La primera nos dice que demos la opinión y valoración sobre la ponencia sobre desinformación del coronel Baños en el Congreso de los Diputados. ¿Hay conclusiones? ¿Hay plan de acción? ¿Van a algún sitio? ¿Por qué no se fomentan participaciones en instituciones públicas sobre temas trascendentes de expertos? Los partidos están jugando a su teatro, nos dice el lector, pero me cuesta entender cómo no hay hombres de Estado que pongan los temas capitales en el centro. ¿Qué podemos opinar sobre el tema de Baños? Por empezar por el final, estoy completamente de acuerdo. Se deberían utilizar las comisiones, estas comisiones que ahora sirven de premio a Carmen Calvo, a Ábalos, del Congreso y del Senado, para que profesionales de la rama hablasen del tema. De la comparecencia de Baños, creo que todo el mundo debería escucharla porque es sumamente importante. Creo que lo hace en un tono absolutamente necesario, diciendo. Además, hay una. Se ha hecho viral, ¿no? Cómo se dirige hacia un diputado de Ciudadanos, bueno, un senador de Ciudadanos, creo que era, que le dice que no estaba aquí para decirle, para regarle los oídos, porque si no sería general, no coronel, lo cual creo que además demuestra el tipo de persona que es. Yo entiendo que en este país se pone en tela de juicio a todo el mundo porque a Baños en concreto, se decía que si tenía, bueno, pues alguna suerte de filiación por Rusia y demás. La comparecencia es extraordinaria, creo que pone de manifiesto una problemática para la seguridad nacional muy interesante. Lamentablemente no creo que sirva de nada. Es verdad que el CNI va a desarrollar una nueva oficina de ciberdelincuencia que en cierto modo puede contrarrestar la desinformación, pero fuera de eso, pues sí, a los políticos realmente hay temas que no les interesa que vaya alguien que sepa de verdad, porque si va alguien que sepa de verdad, pues te sacan las vergüenzas. Y es algo que yo echo de menos, que el Congreso sea un órgano donde se evalúa el comportamiento real del gobierno de una manera eficaz. Pero bueno, supongo que es pedir un brindis al sol, la verdad. Sí, porque al final la sensación que hay, y tenemos preguntas, por ejemplo, sobre el otro día, la sesión de control, hoy verán que estamos un poco más desorganizados de lo habitual, pero donde nos decían que si era normal que hubiera apenas 6 ministros en la última sesión de control. Un poco lo que estás diciendo, es decir, que parece que hasta los políticos se ríen, en pocas palabras, mira, aquí la tenemos. ¿Qué explicación se podía dar a que la sesión del control del miércoles solo asistieran 6 ministros a responder? Hablamos la del miércoles día 22 de septiembre. Es absolutamente intolerable. Y me da igual que tengan eventos. Si tú pones las sesiones de control ese día, tú vas a la sesión de control porque eres ministro. Entiendo que si eres el ministro de Agricultura y Pesca, pues lo que no te puedan preguntar esta semana, si tienes un tipo de evento, te lo pregunten la que viene. Pero hay ministros, y aquí permíteme ser claro, hay ministros que deberían estar obligados legalmente a contestar preguntas semanalmente. Es así. Interior, semanalmente. Economía, semanalmente. Defensa, semanalmente. Educación, si pasa algo raro, semanalmente. Lo que no puede ser es trabajo, semanalmente. Lo que no puede ser es
que un día digas, uy, mira, es que no tengo el día, me duele hoy no voy. Y te inventas un evento, o como tú sabes que ha pasado, de que cierran la agenda, borran la agenda de Moncloa y aquí no ha pasado nada y nadie sabe qué pasa. Es una vergüenza, porque tu cargo sale de la soberanía nacional y la soberanía nacional reside en el Congreso. Y tú tienes que ir al Congreso y soportar que la oposición te bombardee con preguntas. Y si no te gusta, hablando en plata, te jodes, porque es tu trabajo. Y vuelvo a insistir, eres ministro de España, no diputado del PSOE. Y te debes a los españoles, no a los votantes del PSOE. Entonces, de nuevo, a la gente del gobierno o cercana al gobierno que escucha el programa, son representantes del pueblo, no del votante que les vota. Entonces es una absoluta vergüenza y no podemos permitirlo. Yo desde aquí lanzo el guante a algún partido político que obligue a hacer una reforma para que los ministros estén en el Congreso. ¿A mí qué más me da que vayan a la inauguración? Pues lo inauguras más tarde. Yo qué sé. Sí, sí, al final el concepto, y es un poco lo mismo que pasa con lo de los abogados del Estado, que son abogados del Estado y se creen que son abogados del gobierno. No, no. Usted, como has dicho perfectamente, usted es ministro del Estado, es mi ministro, es su ministro, es el ministro de todos. Nos puede caer peor o mejor, ¿eh? Pero Yolanda Díaz es la ministra de Trabajo de todos los españoles, no es la ministra de Trabajo de Podemos ni del PSOE. Y ese error conceptual ocurre cada vez con más evidencia, que parece que montan como, no diré la palabra un gobierno paralelo, porque no es paralelo, sino es ciertamente un gobierno de partido, más que un gobierno del país. Sí, además hay una cosa que la prensa tiene culpa y es una tontería lo que voy a decir, pero para que veas. Cuando hablan de un ministro, siempre dicen el partido. El ministro socialista, el ministro de Podemos, el ministro popular. Son ministros de España. Déjate, que ya sé que ya sé que no hay un gobierno del PSOE y de Unidas Podemos, o del PP cuando lo haya, o del PP con Vox y Ciudadanos, lo que sea. Si yo sé que son de un partido, pero a mí me da exactamente igual de qué partido son cuando están en el gobierno, porque son del país. Obviamente, si yo soy de derechas, me interesará que haya de derechas, y si soy de izquierdas, me interesará que lo haya de izquierdas. Pero cuando eres ministro, te debes a España. Entonces, que la prensa utilice los ministros socialistas, que ya sé que son del PSOE, pero es que no son ministros socialistas, son ministros de España. Ya está. No, y al final todo se suma, porque mira, vamos con otra pregunta. Dice, ¿un diputado puede ningunear al periodismo generando juicios de valor peyorativos? ¿No existe normativa legal para evitar que siga legislando? Se refieren obviamente en este caso a los diputados que no contestan a los periodistas diciendo que consideran que no son medios serios, que nosotros hicimos hasta un programa sobre ese tema. Si no me equivoco, han sido Echenique primero y luego Rufián. Estamos en lo mismo. Los diputados deben de atender a todo el mundo, porque son diputados de todos. Yo es lo mismo, yo pondría en el Código del Congreso que si no contestas 3 veces a un periodista por alegando cualquier razón que sea que no tenga sentido, pierdes el acta. Así. Porque tú eres diputado. Yo hay periodistas que no les contestaría en lo personal, pero si entiendo que tengo un cargo público y me pregunta, pues trago saliva y le contesto. Y a mí que Chenique haga juicios de valor de un periodista me parece lamentable, porque es como si yo hago juicios de valor de él por su salud. Pues, ¿qué cojones tiene que ver? Yo te digo, toda la gente que entra en el Congreso se debe al pueblo. La prensa es un representante del pueblo también. Y igual que pido el accountability para la fiscalización de los políticos, pido la fiscalización de los periodistas, ojo. Pero si tú no contestas a un periodista 3 veces, pierdes el acta. Sí, pero eso es cosa que debe hacer Meritxell Batet y ni ha llamado la atención a los diputados, con lo cual se confirma Meritxell Batet entre nosotros, es la incompetente que nosotros decimos la camarera del Nicabana. Es la peor presidenta. Yo, mira, a mí personalmente siempre me ha parecido tremendamente importante la figura del presidente, la presidencia del Congreso, porque es mucho más importante de lo que la gente piensa. Es la peor de la historia, pero sin ningún género de dudas. Y hay gente que ha estado en ese cargo y lo dice. Y es lamentable. Acuérdate de la semana pasada, el episodio de lo de Vox, que por decir bruja le echó, y no sé. Todo esto también es culpa suya, ¿eh? Pues sí, porque el descontrol al final es porque no controlas. Es Si decir, te ponen de policía y no haces de policía, pues pasa lo que pasa.
Ujú. Pues vamos con más preguntas, las vamos a ir mezclando, vamos a ir saltando de un lado a otro si no te parece mal. Tenemos aquí una, nos dicen, ¿esperará el presidente andaluz que se convoquen elecciones a nivel nacional sabiendo que su socio de gobierno es tan estable como nos dice el lector? Azucarillo en agua, lo que nos podría marcar la fuerza que tiene Moreno en el PP. Mira, con Moreno nos pasa una cosa curiosa. Preguntamos y nos dicen cosas distintas. O sea, me refiero, esta semana no, nos dicen que no hay peligro de elecciones, la semana pasada te dicen otra cosa, la anterior te dicen que ya, la anterior que espera. Hace falta estrategia a largo plazo en el PP y dejarse de querer protagonismos y demás. Y el tema de Andalucía, yo creo que poner en riesgo ahora mismo una comunidad autónoma como Andalucía, que está teniendo los resultados y sobre todo que la ciudadanía lo está viviendo y lo está sintiendo en sus carnes, a nivel de más empleo y todo ese tipo de cosas, yo me quedaría quieto. Creo que ahora mismo no hay... lo gracioso de todo esto es que no hay dudas en el PP de que aunque haya elecciones ahora o en 2 años, van a ganar. O sea, para que veas que muchas veces los políticos generan un problema donde no lo hay. Que es como, bueno, ¿qué necesidad tienes de soltar la liebre de las elecciones? Eh, no sé, yo creo que el tema de Andalucía es muy, muy cambiante. Ujú. Pues nos vamos de Andalucía, nos vamos, volvemos, hacemos un giro copernicano, nos vamos ahora a una pregunta muy concreta. ¿Ha renovado su pasaporte Puigdemont? Y en caso de hacerlo, ¿cómo puñetas lo ha hecho? Bueno, lo de renovación por protección de datos no se sabe, pero la gente tiene que entender una cosa. Si yo entro en una embajada con una orden de búsqueda y captura, me van a detener, porque es territorio español. Si Puigdemont tiene la brillante idea, que igual puede ser, porque por montar circo, pues qué sé yo, va a hacerse el DNI, se entiende que acabaría detenido. Además, acabaría de detenido en territorio español. Que esto hay mucha gente que no sabe que una embajada o un barco con bandera española es territorio español. Entonces ahí no entraría un juez sardo o un juez belga, ahí sería avioncito, los grillos puestos y a casa. Pero bueno, esto del pasaporte realmente es pues una historia más dentro de lo rocambolesco del personaje. Sí, porque imaginemos situación, para un poco aclarar a la gente, un consulado, una embajada, todo esto es territorio español, es decir, que el momento que entre alguien, por ejemplo, yo hago un delito, si tú robas, me invento, un cenicero en la embajada de España, el juicio te lo hace la embajada de España en París, por ejemplo, entras y te llevas una alfombra, voy a decir una chorrada, ¿el juicio es en España o es en Francia? No, el delito es en España. El delito, perdón, el delito es en Es en España. España. Tú imagínate que yo llego al consulado de París y digo, me voy a dar de hostias con el cónsul. ¿Por qué me apetece? Y le Sí, parto sí. una pierna y tal. Es un delito de lesiones o del tipo que sea, según las lesiones. Claro, es el consulado de París, pero yo le he metido las hostias en España porque la embajada es España. Te contaba antes fuera, tú vas en un barco de bandera española Hmm. y el típico, yo que sé, el típico crucero este grande que va a la gente de crucero, por algún motivo les apetece ir de crucero, no sé por qué, Sí, pero... el Pullman Tour. Ahora estamos Vale, haciendo sí. publicidad, Bueno, pero no pues sé si todavía funciona o no han cerrado, tú pero Pullman imagínate Tour, que por decir vamos algo. en un crucero de pabellón español, nos pasamos de copas, te pego con yo qué sé, con un palo de gol de la zona de Goldal y te mato. Te he matado en España. En una embajada es igual, entonces el delito se juzgaría en España porque es, es España. En un avión pasa igual. O otro ejemplo, si una mujer da luz en un avión, tiene la nacionalidad del destino al que llega y de la nave. Entonces, todo este tipo de cosas, pues Puigdemont supongo que el señor Boye lo conocerá y le dirá, oye, no vayas a renovar el pasaporte porque para viajar a Italia puedes ir con el DNI. Claro, pero que con el DNI le pasa lo mismo también, que también algún día tendrá que renovarlo. Sí, bueno, ese día... Yo te digo una cosa, o sea, nos reímos, pero es que la situación es para reírse. O sea, Se que te esperpéntica. puedan detener por renovar el DNI, me parece lo más absurdo del mundo. Pero claro, hay mucha gente que está en esa misma situación. Tú tienes una orden de búsqueda y captura y se te caduca el DNI y tienes que ir a hacerlo. Pues a lo mejor en cuanto metan en el... Bueno, en cuanto a lo mejor no, en cuanto lo metan en el sistema
ya no sales de la comisaría. Pues entonces a Puigdemont le pasaría lo mismo. No, porque aparte, ahora me viene la ironía a la cabeza, a lo mejor digo una tontería, pero es que hablando de Puigdemont, sabes que nos da siempre por tener un poco sentido del humor, porque el personaje da para eso. Claro, tú imagínate que le caduca el DNI y el pasaporte. Claro, en Bélgica, en teoría, tú puedes tienes que estar documentado. Si te paran por la calle y está caducado, también te pueden detener, pero aquí los belgas, y expulsar, claro. El tema es que tú como ciudadano europeo puedes estar dentro de la zona Schengen. Pero con el DNI actualizado, supongo. A ver, entiendo que es una sanción administrativa según el Código Penal o civil belga. En este caso no es como si tú tienes ciudadanía en Brasil, se te caduca, o en México, y no es la residencia permanente, es el visado que se renueva cada 3 años o cada uno. Si a ti te coge la policía en un control y tienes el visado caducado, te echan. Pero claro, si estás en zona Schengen, que es Europa, tú puedes estar. A lo mejor que te cae una multa de 90 euros, pues probablemente. Y que te diga el guardia, por favor, vaya señor Puigdemont al consulado, que no lo conozco, obviamente, no lo conoce ni Dios. Señor Puigdemont, vaya al consulado español a hacerse el DNI. Claro, el otro con risitas diciendo, es que no puedo. Claro, es que es un poco ridículo todo. Sí. Luego puede pasar que a lo mejor le hagan el pasaporte por línea interna, que haga alguien un chanchullo y se lo dé. Pero no creo que alguien cometa un delito de prevaricación. Sí, pero eso al final, y hago una pregunta, sabemos que obviamente hay la protección de datos, pero iba a decir una tontería a lo mejor, la protección de datos es tan estricta que, por ejemplo, con una orden judicial tú no puedes saber si está caducado un DNI. Un juez, supongo, puede pedir, no sé quién controla, debe ser el Ministerio del Interior, supongo, los DNIs, pero debe haber un ordenador, supongo sí, bueno, pero a un juez la protección de datos, si tiene que ver con la causa, no le impide su trabajo. O sea, es decir, por eso que Llarena puede haber pedido, si le interesa, que a lo mejor no le interesa para nada, pero puede saber perfectamente el DNI de Puigdemont cuando caduca y si lo ha renovado. Y si lo hubiera renovado, sabría, creo que aparece el equipo que lo ha renovado, sabría qué persona física ha renovado. En un DNI, si la gente lo coge, se ve el equipo que lo ha renovado, donde ciertas especificaciones de todo el proceso, entonces podría saber incluso quién lo ha hecho. Pero ya te digo que lo del DNI, creo que al final la historia se ha hecho tan grande porque no deja de ser ridículo que te puedan enganchar por ir a renovar el DNI. No, y aparte, seamos claros, cuando lo detuvieron en Italia, supongo le pidieron el DNI. Sí, claro. que al final es todo muy tonto. Claro, pero el DNI lo ha visto mucha gente al final. Sí, a lo mejor el DNI lleva caducado 2 años, pero a ti te lo piden. Estas zonas Schengen es la constatación de que eres un ciudadano europeo. La cosa es, no lo debe tener caducado si te dejan subir al avión. Ahí voy también, es decir, con lo cual, bueno, claro, tampoco sabemos cuándo le caducaba y realmente este buen hombre que lleva 4 años dando vueltas, 4 o 5. Ponte que ahora lo tiene que renovar cada 10. Más pronto que tarde le toca. Lleva 5, como mucho le pueden quedar 5. Como muchísimo. Aparte, me imagino que cuando estos eran presidentes de la Generalitat, el DNI no renovaban haciendo cola como los mortales, supongo. Sí. Y punto. Sí, quiero decir que... Bueno, cambiamos de pregunta, que si no con Puigdemont acabamos haciendo programas de humor y creemos que tampoco toca. Nos preguntan algo que creemos muy interesante con los últimos incidentes que hemos visto en el Reino Unido, donde entre otras cosas ha habido, por ejemplo, falta de suministros en gasolineras, donde los ingleses, nosotros somos muy pro-ingleses en esto, no en otras cosas, son unos cachondos, ponían carteles diciendo que no haya votado salir de Europa, que se ponga el último de la cola, en el sentido británico, pero nos preguntan, ¿puede ser que se acabe planteando incluso un referéndum para que el Reino Unido vuelva a entrar a Europa? Y obviamente Europa no le daría las mismas condiciones. Por ejemplo, el tema económico le obligaría, suponemos, a entrar con todo. Yo te digo que el referéndum puede pasar. O sea, creo que además es algo obvio porque además hubo mucha crítica de que la mayor parte del voto sí por la salida de la Unión Europea era gente que honestamente están ya o en mantenimiento o en el otro barrio, seguro. Dicho lo cual, aquí Reino Unido puede pedir el ingreso, pero el que tiene que votar que sí, todos los países,
de la Unión Europea. Es decir, mm, aquí se vería alguna venganza y obviamente tú como la Unión Europea les obligarías a entrar en unas condiciones que ya te digo yo que la libra esterlina desaparecería, seguro. Entonces, bueno, esto es lo que pasa. Yo es una frase que he dicho aquí mucho, cuidado con lo que desees. Tú querías el Brexit y querías ser independiente y querías tener fuera del mercado común y querías tener a los trabajadores para dar trabajo a los ingleses y ahora no tienes carne, no tienes gasolina, no tienes que están emitiendo visados a los carniceros. O sea, ojo la situación ya de... Porque claro, te compro la idea de que pongas a alguien del ejército a llevar camiones. ¿Vas a poner a un teniente del ejército a cortar chuletones? Hombre, a ver, no sé, al final tienen lo que se han buscado. Es que es así. No, y el concepto al final, algunos creemos, ¿eh? Primero, esa frase que nos gusta mucho y que hemos repetido ambos en muchas ocasiones, de que fuera hace mucho frío. Sí. Y la realidad es que, y nosotros insistimos en algo que decimos en muchas veces en los programas, que Europa solo gana cuando está toda fuerte y unida en todo, ¿eh? En lo judicial también, en lo policial, en los impuestos, en todo. Porque si empezamos a hacer batallitas cada uno por nuestro lado, pasa lo que pasa. Imagínense una Cataluña que hubiera sido independiente. Si el Reino Unido, que era una potencia, está con desabastecimiento, Cataluña, ¿qué estaríamos? Pues en una situación trágica. Yo lo he dicho muchas veces y estoy de acuerdo contigo, que es fuera de la Unión Europea ahora mismo no es viable la subsistencia de un país que viene de la Unión Europea. No lo es. No lo es, no lo está siendo para Reino Unido, imagínate para España. O sea, es imposible. O Portugal, Ah, bueno, sí, sí, o correcto, Cataluña. sí, sí. O sea, es Si el Reino imposible. Unido, que es que es una de las potencias, está pasándolo mal, es cierto, imagínense España, que tuviera que venir la gente, por ejemplo, con visados, por decir algo. Sería un desastre Sí, esto. sí. Pero No, bueno, no, al final yo lo digo mucho, cuando juegas a juegos estúpidos, pues ganas precios estúpidos. Y esto es lo que ha pasado con el Brexit. pues nos cambiamos de tema. Una pregunta de estas que hacemos que nos parece un poco extraña, pero a ver qué nos respondéis. La vamos a leer entera. Llevo algún tiempo escuchando en alguna plataforma, tuiteros y algún youtuber, yo personalmente desconozco quiénes son, que insisten en hacer acopio de comida no perecedera, así como generadores de luz que no sean eléctricos para temas de problemas de suministro de cara a final de año, según indica el oyente, ya que al parecer en Francia habrá problemas en octubre y nos pregunta, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, que la comunidad preppy es muy, pues eso, muy alarmista y que, hombre, siempre está, yo es un consejo que doy, una mochilita preparada por emergencias y latas de conserva en una casa no deben de faltar porque es lógica absoluta, pero de ahí a que viene el fin del mundo, no. Y no nos invadirán los marcianos este paso, porque sería lo único que nos falta este año, ¿no? Alguno hay por aquí, ya seguro, ya seguro. De los de largas antenitas y No rabo lo entre sé, las pero piernas. hay algunos seguro, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco tengo ninguna duda. Recuerda que lo importante en estas cosas es tener pruebas fehacientes, Sí, porque sí, si no, sí. no valen, ¿eh? Sabemos que en esto alguna cosa hay que decir. Cambiamos de pregunta. Nos dice la siguiente pregunta. Nos dice el oyente, he leído que en China van a poner una cuota a las empresas por consumo de luz y que ahora mismo hay un desabastecimiento aproximadamente un 33%. ¿Cómo va a afectar Europa con respecto a la importación, esa subida obviamente de precios en China, y cómo puede influir en el IPC en España? Bueno, quizás no pase porque dijimos en el programa que estaban construyendo del orden de 43, 47 centrales de ciclo combinado, o sea que este shortage que hay ahora del 33% que dice el oyente, que nosotros lo desconocemos, no he encontrado la información, eh, no va a ocurrir. Vale, vamos a la siguiente pregunta. Muy general, pero creemos interesante también. ¿Qué predicciones se podrían hacer desde el equipo Zulu acerca de la situación en Cataluña, por ejemplo, para los próximos, nos habla de 2 o 3 años? ¿Volverá a ser Barcelona como era o acabará engullida, digamos, por otras ciudades? Que hablamos de Madrid, pero hablamos de Málaga, por ejemplo, que le está arrebatando muchos puestos. Yo lo he dicho aquí varias veces y lamentablemente Barcelona puede tardar mucho en volver a lo que era porque Cataluña ha dejado de ser ese crisol, ¿no?, que era antes. La situación en la calle de Cataluña es la que es, a nivel empresarial es la que es y hay ciudades como Málaga, que lo hemos dicho muchas veces, o Valencia,
a lo largo, que además están a lo largo del corredor mediterráneo, parece que están empezando a acercarse a Barcelona. Obviamente Barcelona sigue viviendo de las rentas en el sentido de la historia de la ciudad, del turismo, de que sigue siendo un destino eh, conocido, pero bueno, al final en Barcelona está pasando que están recogiendo lo que han sembrado. Tú te acordarás de los movimientos antiturísticos y Ujú. de gentrificación, y ahora resulta que se quejan de que no hay eh, turistas. Uno de los mayores hoteles que se iba a convertir en Europa de lujo, ahora resulta que está siendo vendido como apartamentos de lujo porque no se dio una licencia para hoteles. Entonces al final, cuando tú haces cosas en una dirección, pues el tiempo te acaba dando la razón o diciendo que te has equivocado. Y Barcelona en este caso yo creo que a lo mejor no estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que está muy lejos de volver a lo que era. No, no, yo te digo, mira, si Barcelona se ha convertido, recuerdas que en los principios del 2000, hasta hace un par de años, bueno, hasta llegada de Colau, hasta el 2010, 2014, por ahí más o menos, era la capital, por ejemplo, turística de fines de semana. Era Mm. referente, por ejemplo, ver cualquier serie americana de estas que saben que se sirven para entretenerte de una hora y que luego ni te acuerdas del capítulo, pero citaban siempre, me voy a Barcelona, no sé qué, Sí, sí, sí. era un referente. Y eso se ha tardado, los que hemos nacido en Barcelona, 40, 50 años en lograrlo. Y no fue, por ejemplo, claro que fueron los Juegos Olímpicos fueron en el 92, pero el boom de Barcelona empieza en el 2005, 2006. O sea, que tardas años. Con lo cual, imagínense si nos volvemos a hundir a los niveles de los años 80. Yo soy, por ejemplo, y soy con una anécdota rápida, que nací en el centro de Barcelona. Yo de niño jugaba en la calle, quiero decir, en las calles del centro de Barcelona, o sea, de la Eixample, a fútbol en las calles. Imagínense cómo ha cambiado el tema. Y había hasta vaquerías, o sea, donde vendían leche. O sea, y hablo de, no tengo tampoco tantos años, de los años 70. Y la realidad es que sí que creemos que este desastre de Barcelona va a tardar años y años en recuperarse, porque uno todavía ve hoteles, por ejemplo, cerrados, que no han abierto en toda la pandemia, hoteles de 5 estrellas, en Paseo de Gracia, por decirlo así de claro. Todavía hay hoteles que no han abierto y eso no se recupera de un día para otro. Sí, es una pena, pero al final es eso. Si juegas a, pues eso, si vas haciendo políticas que en detrimento de la ciudad y a nivel, luego es verdad que a nivel seguridad también se nota, pues hombre, al final la gente no quiere ir a un destino que te roban hasta los calzoncillos. No, no, correcto, correcto. Vamos con dos de economía ahora, si te parece. Nos dice el primer oyente, te las decimos las dos y las contestamos Perfecto. conjuntamente. Mira, la primera nos dice, con la deuda pública en los niveles que están actualmente, elevadísimos, con el escaso margen para subida de impuestos suficiente y con los gastos de pensiones y sueldos, ¿podríamos afirmar que el Estado español está prácticamente en quiebra? ¿Qué podría suponer a nivel político, nos dice, un tapering duro e inmediato por parte de las autoridades europeas? Y nos complementa otro oyente con una pregunta. Si los números no cuadran a nivel español, si la economía se intervenía desde Europa, ¿puede ser querellada y penada la ministra de Economía por delito de negligencia por los indicadores económicos actuales? Por motivo equivalente, ¿aún puede ser penado el ministro de Sanidad por la dejadez en las funciones por el tema del COVID? Aquí se mezclan dos cosas. Bueno, en economía no creo que haya dejación de funciones. Tú no controlas la economía te controla aquí. Por esa regla de tres, vamos a buscar a Pedro Solbes mañana mismo y le imputamos un delito por inacción. Esto es así. Quiebra técnica se lleva diciendo mucho tiempo que hay. En el momento en el que el PIB supera el 100%, creo que ya de base se sabe que hay quiebra técnica. Sobre el tema de sanidad, ahí creo que puede haber prevaricación porque no se dotó de los medios a los hospitales, y eso es un delito, o podría ser un delito por las propias condiciones de lo sucedido. Y en cuanto al posible rescate que se menciona, yo lo he dicho muchas veces, Europa puede rescatar, obviamente en caso de hacerlo no será un rescate a lo Grecia, pero creo que no sería, pues sería positivo para España, pero no sería positivo para el mercado común ni para la Unión Europea. Entonces, creo, de hecho, la gente tiene que saber, tú sabes que hay unos objetivos económicos en la Unión Europea que se calculan, se están volviendo a calcular porque se entiende que los cálculos se hicieron con datos que ahora ya no pueden aplicarse por todo lo sucedido.
No, lo que es, creemos algunos reales que Europa va realmente mal, pero España va especialmente mal dentro de Europa. Quiero decir que si Europa fuera a medias, pues España iría siempre a la cola y eso a veces se convierte en un problema porque al final somos un vagón de cola que tampoco, con todo el respeto, España no es Bélgica como economía, ni es Luxemburgo. Es decir, que es un país potente en la Europa actual y que seamos la cola implica que también arrastremos en cierta medida una parte de Europa. Sí, al final somos, yo creo, los repetidores de la clase de los malos, ¿no? Porque hemos estado aquí hace 13 años, no hemos aprendido. Cuando parece que está subiendo, se han tomado políticas fiscales y demás, que lo que han hecho ha sido destruir o imposibilitar o dificultar que se siga produciendo. Y obviamente somos un país con mucha capacidad, pero si lamentablemente el que pilota pues no lo hace de una manera eh, correcta, pues nos afecta. Y obviamente si cae España, caen muchos detrás, cuidado. Que aquí siempre se habla de España, pero habría que ir a ver los datos de Italia, por ejemplo, o de Grecia, que aquí, claro. Sí, 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 correcto. ¿Te parece? Vamos, dos preguntas de estas rápidas. Vamos ya a las últimas preguntas. Te digo dos rápidas. ¿Cuál es el plazo máximo para firmar los presupuestos? 31 de octubre. Pero no parece que vayan a cumplir. Hay que decir, una cosa es el plazo legal, pero hay posibles prórrogas. A tal punto Vale. de que si no llegas a un acuerdo se prorroga el presupuesto que hay. O sea que fuera de ahí no hay ningún problema. Vale, o sea que tampoco es algo trascendental que se juegue la vida a nadie. Claro, sí, de hecho tú recordarás, el principal problema de la no renovación era que seguían los presupuestos del PP. Y entonces no te permitía llevar a cabo las políticas que quieres. Ahora el problema es que tú tienes unos presupuestos que a lo mejor no se asemejan a lo que quieres hacer en el nuevo año, entonces tienes que cambiarlos. De ahí que realmente no sea un problema porque tú ya tienes tus presupuestos aprobados. Lo único que a lo mejor no son los presupuestos que tú quieres en concreto. Nos dice otra de estas rápidas, ¿está Susana Díaz desactivada o en el aparato socialista ellos mismos aún tienen en cuenta como futura líder nacional? Nada, cuando entras en el Senado es un cementerio de elefantes. Susana Díaz ya no tiene nada que hacer. Vale, pues nos vamos a las últimas preguntas. Mira, empezamos con una que nos dice, en su primera aparición en el programa le pregunté si Pedro Sánchez podía haber hecho dos cosas positivas. La primera, neutralizar el crecimiento de Podemos y la segunda, neutralizar el auge del independentismo catalán. A la primera cuestión, nos dice el oyente, no me respondió. Y él sobre la segunda me dijo que no, porque el independentismo gozaba de muy buena salud. Al cabo de un tiempo, ¿sigue pensando, y esta es la pregunta que nos hace el oyente, que el movimiento independentista tiene buena salud? Bueno, lamentablemente dije todo lo contrario, que no había que preocuparse del nacionalismo, bueno, del independentismo catalán, porque no tenían nada que les hiciera destacar y que iban a morir por su propio peso. Y en cuanto a la otra parte, si no lo contesté en ese programa, lo hemos estado hablando, parte, y esto es así, parte del fin de Podemos es gracias a Pedro Sánchez porque le ha metido en el gobierno y era este mantra que repetíamos tanto de estar en el gobierno desgasta. Y se ha desgastado porque, ojo, si, perdón, si Podemos hubiese seguido siendo oposición o sin estar en gobierno, tú no te desgastas. Tú firmas los acuerdos que quieres, como hace Esquerra. Tú das al botón que sí y te quitas de problemas. Pero cuando estás en el bar, en el Consejo de Ministros, la cosa cambia. Entonces, bueno, el resumen es que efectivamente ha hecho dos cosas buenas. Desactivar al independentismo totalmente. Aunque le ha dado un poco de alas con lo de la mesa de negociación, pero tú sabes perfectamente que el nacionalismo catalán ya, o sea, creo que no hay por dónde cogerlo. Y bueno. No, eso aparte, nosotros que hemos escrito, y creo que un poquillo desde el principio de todo este momento, empezamos a escribir en el 2011, me parece, o 2010, ya ni nos acordamos, y nos especializamos, entre comillas, hablando de Cataluña, creemos que el punto álgido obviamente fue en el 2017, donde creemos que si hubiera no declaro la República de 8 segundos, lo voy a declarar a lo mejor de 25 segundos o incluso de 1 hora o de 2 días, hubiera habido un gran conflicto
Creemos que sí, pero luego la gente se ha desactivado porque mucha gente, por un lado, se ha dado cuenta de la mentira, de que esto al final son las 4 familias de siempre que intentan gobernar como están haciendo y que al final es un cambio de cromos donde utilizaban a la gente de una manera, vamos a decir, descarada. Y al final, y lo hemos dicho muchas veces, en este país, y hablamos, en este país de España, la gente puede tener un nivel educativo en ciertos aspectos quizá más bajo de lo que nos gustaría, pero la gente, con todo el respeto, no es gilipollas tampoco. Y cuando te mienten a la cara, hombre, la gente al final se da cuenta de las cosas y creemos que el movimiento independentista, quedan los que quedan, lo hemos visto en las últimas manifestaciones, lo hemos visto hoy en esos 4 contenedores que han quemado y aleluya y poco más. Y seguramente si esos 20, esos 30, esos 200 fueran detenidos todos, pasados a disposición judicial y no meterlos en la cárcel a lo mejor, pero ponerles una multa, oiga, usted ha roto un container de 3.000 euros, pague el container, ya veríamos cómo no salen al día siguiente, porque la democracia a veces se construye sancionando a los que la quieren violar diariamente. Vamos con las últimas preguntas, si te parece. Nos dice un oyente, dice, parece que últimamente más que nunca el gobierno está intentando ligar a Vox a cualquier tipo de suceso violento que puede considerarse homófobo, racista, etcétera. Mi pregunta es, ¿con la ley en la mano existe algún escenario real en donde el gobierno pueda proponer la ilegalización de Vox? ¿O solo están crispando, intentando meter miedo a los oyentes? Con la ley en la mano, en el artículo 11 ya lo dijimos, si fomenta la violencia contra algún grupo, sí, pero no lo está haciendo y además a tal punto de que aquí hay que reconocer una cosa. La estrategia de Podemos de presentarse como acusación particular a todo lo que se vincula con Vox creo que es una jugada maestra y además creo que busca crispación solo. No creo que se busque la legalización de Vox. Yo lo siento por la gente del partido, pero de hecho, esto quiero dejarlo claro. La gente del partido dice que no están buscando la ilegalización. Son los seguidores del partido lo que lo dicen, porque es así, el partido no tiene ningún temor a ser ilegalizado porque no va a ser. Otra cosa es que haya gente afín al gobierno de socios que quieran que se legalice Vox. Pero el gobierno como tal no, porque además Vox no hace nada para ser ilegalizado. Y con la ley en la mano, el gobierno claro que puede proponer la legalización, pero de ahí a que un juez la autorice hay que verlo. Y no va a pasar, pero vamos, seguro. Vale, pues las 2 últimas preguntas. La primera nos habla un poco del tema de la, ¿cómo decirlo?, de la comunicación, digamos, del tema del pollo Carvajal por los medios principales. Nos dicen, ¿cómo reaccionarían los grandes medios de comunicación, televisión y la prensa a la información del pollo Carvajal sobre la financiación ilegal de Podemos y las conexiones del gobierno de Zapatero en Venezuela? ¿Lo encubrirán, al igual que han estado haciendo durante estos meses con el tema de la subida de la luz o los másteres de Yolanda Díaz, o es algo tan grave que no hay manera de ocultarlo? Nosotros ya decimos, de que de momento se está ocultando, porque lo de Garzón, lo de Monedero, la implicación del antiguo ministro de Exteriores, etcétera, que implica al gobierno de Zapatero, pues hablamos de televisión, de todas, no ha salido ninguna. Medios, en los grandes, en los clásicos, digamos, país, no ha salido ni en El Mundo ni en ningún diario de estos. Sorprendente, lo han tenido que sacar digitales nuevos. Se está silenciando, pero a mí me gustaría lanzar una reflexión. Aquí se habla de que, por ejemplo, había un comentario de que era una vergüenza que los informativos solo hablasen del volcán, ¿vale? ¿Tú no crees, o la gente, no cree la gente que también sería desviar la atención que solo se hablase de algo que ha pasado hace 15 años y por hablar del pollo Carvajal o de Zapatero no hablemos del precio de la luz o de ciertas situaciones? Es decir, ojo, hay que informar, pero creo que... Ojo, si fuera del PP seguro que estarían todo el día, ¿eh? Esto es así. O si fuera de Franco. 100%. Pero creo que en cierto modo hay un sentido de no... que sería demasiado obvio porque al final estamos hablando de Zapatero. ¿Qué te quiero decir? Ahora no interesa Zapatero. ¿Es una causa importante? Sí. ¿Puede tener un resultado importante? Sí. Que también ocuparía lugar en vez de hablar de cosas mucho más importantes, también. Entonces, yo creo que estas cosas también es una reflexión que yo quiero hacer. Si interesa el tema, te puedes informar, pero muchas veces los árboles no te dejan ver el bosque. Yo entiendo que la gente lleva con el pollo Carvajal 2 años, pero el pollo Carvajal ahora no importa.
Importa que el megavatio valga 228 euros o que el Consejo General de Poder Judicial nos estén ya diciendo todos los sitios que es una vergüenza. Importa eso. A mí que Zapatero o Morodo se llevó 30 millones, me molesta, sí, pero es que yo no quiero perder el tiempo en ese debate porque ahora no toca. No, al final suponemos que esto es como lo que decíamos de hacer las políticas que criticamos por un lado y por otro. Es decir, hemos estado criticando, por ejemplo, qué cojones pinta hablar del Valle de los Caídos, vamos a decirlo así de claro, o de Franco, que cojones nos importa. Y sí que es cierto que lo que debería importar a la gente, obviamente, por ejemplo, y yo en eso sí que no estoy de acuerdo, yo creo que lo de La Palma es muy importante y hay que estar pendiente de lo que pasa. Claro. Y yo creo que en eso no hay ninguna discusión. Que se utiliza para ocultar otras cosas, pero es que nosotros lo hemos explicado en algún programa de esta semana, que es tanta la información que aparece ahora, que tenemos ahora, que cada uno de los temas podía ser el titular prácticamente de un editorial de domingo. O sea, el caso Gali, el caso Pollo, el caso... Todos, la economía, el precio de la luz, lo de Argelia, todo eso en una época normal sería el gran titular. Y ahora es que tenemos que intentar gestionar una cantidad tan bestia de información que al final hace dar prioridades y no siempre es fácil. Claro, ese es el problema de los medios de comunicación, ese y el que saben que tú ya te informas de lo que quieres donde quieres. Entonces llega un momento que también un medio hay que entender que dentro de su línea editorial quiera obviar ciertas cosas porque saben que si tú quieres enterarte te vas a enterar por otro lado. Entonces, efectivamente, yo estoy de acuerdo. Si decimos que hablar de Franco es una gilipollez, que lo es. Hablar de lo que hizo Zapatero en el 2009, a mí, honestamente, con la que está cayendo, no creo que sea para abrir portadas. En otras condiciones, si todo estuviese bien, obviamente sí, pero ahora yo creo que, hombre, que hay otras cosas. Pues nos vamos con la última pregunta, que es una que creo que es un clásico que nos han preguntado, al menos por privado, bastantes veces. Reconozco que hace meses que no la preguntaban. A ver qué opináis. ¿Se considera hasta el equipo Zulu que en estos momentos es seguro tener el dinero en el banco o mejor sacarlo y tener almacenado en casa, tal y como pone? Aconsejan algunos economistas. Ponemos un SIC, no sé qué economistas serán, no sabemos si aquel de los pelos largos o Bueno, vaya usted a saber. si son los mismos que hablan del Bitcoin, yo no les haría mucho caso. Por lo que pueda pasar en un futuro a corto, medio o largo plazo. A ver, esto que no se malinterprete. Si la gente tiene más de 100.000 euros, que lo separe en bancos porque el Fondo Europeo de Garantías cubre 100.000 euros por entidad bancaria. Luego hay un producto financiero que se llaman commodities, que son mercados alternativos, el del oro, el del cereal. Puedes comprar oro, lo metes en una caja fuerte en un banco y ya está. Aquí creo que también entra mucho la cultura financiera. No puedes pedir a gente que no tiene cultura financiera que compre oro o que lo guarde debajo, porque es verdad que la gente tiene que entender que el dinero debajo del colchón pierde valor. Dicho esto, también depende, si la gente tiene menos de 100.000 euros, no se tiene que preocupar. Si tienen más, que lo dividan en varios bancos y se lo cubre todo el fondo de garantía. No puedo decir mucho más, pero vamos, que yo estoy muy... Además, son unos economistas que odio absolutamente, que son los apocalípticos. Siempre hay gente apocalíptica. Calma. Y que un banco quiebre es muy complicado, ¿eh? De hecho, ¿cuántos quebraron en el 2008? Que se les rescató, de acuerdo, pero se les rescata precisamente para que tú no te tengas que preocupar de perder tus ahorros. E insisto, y si pasa algo, el Fondo de Garantía Europeo te los cubre, entonces no hay mucho que preocupar. Sí, al final lo que decimos, lo único que puede preocuparnos es una hipotética invasión de marcianos, que de momento no parece previsible. Efectivamente. De momento, ojo, que nunca se sabe. ¿Qué te parece? Acabamos el programa, hacemos lo de siempre. Esta semana que va a empezar en un par de días, lunes tenemos Puigdemont, lunes tenemos a Laya, supongo el pollo seguirá cociéndose por ahí y la economía seguirá siendo un desastre. ¿Qué podemos decir de esta semana que parece que va... Aparte empieza, no, todavía no, este mes empieza el otoño. Creo Sí, que no, sobre ya es otoño. ay, perdón, que despiste, Dios mío, ya estamos en otoño, con lo cual días más cortos, la gente, es algo que es cierto, la gente se pone más nerviosa, más sensación de menos alegrías, con lo cual parece que se va a sumar todo.
Sí, hombre, si tenemos en cuenta que a nivel psicológico octubre no es un mes bueno y que el lunes va a ser intenso, yo creo que muchos el martes ya estaremos deseando que llegue el sábado, seguro. Entre ellos, supongo, Sánchez. Sánchez yo creo que no quiere ni que llegue el lunes. Hacer ahora mismo cualquier tipo de vaticinio yo creo que no tiene sentido. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, utilizo la palabra disfrutarlo en el sentido de hay que sentarse y ver qué pasa, porque eh, las cosas dejaron de tener sentido, ¿no? Entonces yo creo que ahora hay que coger, sentarse, ver qué pasa y no se puede analizar nada porque puede pasar cualquier cosa. Tú imagínate que el lunes Laya llega al juez y dice, ha sido Sánchez, y el martes imputado Sánchez. ¿Qué pasa? ¿Te lo esperas? No, puede pasar, sí. O que sale un nombre por ahí raro. O que el pollo acaba saliendo sin esposar por la Audiencia Nacional porque no tiene riesgo de fuga y ya ha hablado y ha soltado todo tal. O imagínate que llega el domingo y Redondo dice lo más grande y hay una crisis el lunes Sí, sí, que... que dice que Sánchez mentía deliberadamente y Claro, que él se es que... oponía. o sea, ni idea, ni idea. No, en estos momentos yo creo que este programa lo ha hecho siempre y con vosotros siempre se ha hecho, es primero apelar a la calma, a la tranquilidad. Desde luego. Nosotros también utilizamos la palabra de disfrutar el momento y lo decimos en el sentido, no, y sabemos que son momentos duros para mucha gente, pero decimos en el sentido de histórico. Estamos en un momento, quieran o no, estamos formando, no nosotros, obviamente, todos, estamos formando parte de un momento histórico que difícilmente se va a volver a producir. Es decir, y un Ni momento que los ganas, ¿eh? Ni cambios... ganas. No, bueno, Ni gestionar ganas. esto otra vez, una segunda vida, habrá que pensar en la resurrección y esas cosas, porque si no, algunos llegaremos muy cascaos. Pero bueno, la cuestión es pensar que hay que disfrutar el momento en el sentido de que estás formando parte de la historia y recordemos que están pasando las cosas mucho más deprisa de lo que creen. Insistimos en una cosa que hemos comentado más de una vez. Hace menos de un año estaban Iglesias, Ábalos, Redondo, Lastra, Y ahora nada. Calvo. No hay nadie Claro. de todos esos. ¿Quién puede estar de aquí 6 meses? ¿O quién no puede estar? Y por eso hay que tomarlo con la máxima calma, la reflexión, tomándose una tila si es necesario. Sabemos que son situaciones complicadas y sobre todo no dejarse llevar, que en eso creo que estaremos de acuerdo, por esos personajes que corren a veces por redes que parece que solucionan todo en una tarde, ¿no? Sí, yo creo que los héroes en estas situaciones hay que huir de ellos. Entonces, ya te digo, apelar a la calma, que la gente disfrute o aproveche la situación y sobre todo no pueden esperar soluciones inmediatas. Nada viene de la noche a la mañana. Puede haber cambios o puntos de inflexión, pero esto no va a ser el martes y que haya otro presidente, otra situación económica. Todo va paulatinamente. Entonces, pues eso, que la gente lo viva y calma, porque bueno, lamentablemente son procesos lentos y conllevan su tiempo. Pues si te parece, ¿alguna cosa más a añadir? Nada más. Vale, pues si te parece, primero, como siempre, agradecerte la noche de hoy y buenas noches. Buenas noches, un placer. Nosotros nos vamos a despedir, que llevamos, no sé si hemos pasado de la hora y pico, larga, al final perdemos hasta el control del tiempo. Nos emplazamos mañana al segundo café, esperemos que disfruten de estas conversaciones con el equipo Zulú y nos emplazamos con este caso con el equipo Zulú hasta la próxima semana. Como siempre decimos, seguimos.